Kuroko no Basket. El honorable. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 106. En esto quedamos de acuerdo, ¿vale? Sí. Tienes que vencer a Omini hasta que esté completamente derrotado. Entiendo. Al final, Momoi se convenció de la lógica retorcida de Tendou. Ese gran peso que llevaba sobre el pecho de repente pareció desaparecer. Con ambas manos detrás de la espalda, le dirigió una brillante sonrisa a Tendou, que estaba sentado en su motocicleta. Entonces regresaré, adiós. Cuidarse. Tendou arrancó su bicicleta y se alejó a toda velocidad hacia la noche. Mientras tanto, después de dejar el equipo de baloncesto, Aizaki volvió a sus travesuras habituales. Vagar por las calles en busca de problemas. Cada vez que veía a una chica guapa, no le importaba si tenía novio. Simplemente se acercaba y trataba de ligar con ella. Gracias a su abrumadora fuerza física, se había vuelto famoso en el vecindario. Era temido como un demonio callejero. Un día, un delincuente a quien Aizaki le había robado su novia reunió a un grupo de amigos con ideas afines y se tiñó todo el cabello de verde para venir a ajustar cuentas. Aizaki, hoy no hay escapatoria. Prepárate. Estás aquí para vengarte. ¿Quién eres? ¿No te acuerdas de mí? Soy el chico al que le robaste la novia. Quedó destrozado y devastado. Oh, ¿eres tú? Aizaki lo miró con los ojos entrecerrados, reconociéndolo por fin. Al ver ese pelo verde, murmuró, aún así, ¿teñirte el pelo de verde? ¿No es demasiado? No pudo evitar pensar en Midorima y suspiró. Mientras el grupo cargaba, Aizaki se dio la vuelta por un segundo, luego giró hacia atrás y lanzó un puñetazo, atacando primero. No mucho después, se sentó sobre sus cuerpos inconscientes, con el rostro magullado pero victorioso, y escupió sangre de su boca. Vaya amor verdadero. Si fue tan fácil robarla, ¿qué sentido tiene pelearse por ella? Se supone que son delincuentes. Esto es patético. Para él, las chicas que se podían robar tan fácilmente no valían la pena. Siempre habría más. Justo cuando se levantó para irse, vio una figura familiar apoyada en una motocicleta en la distancia, sonriendo. ¿Tendou? ¿Qué carajo está haciendo él aquí? Oye, chico delincuente. Ya hace tiempo. ¿Qué pasa con este estado lamentable? De todas las personas que presenciaron esta escena, ¿por qué él? Poco después, ambos estaban sentados frente a una máquina expendedora. Desafortunadamente, la máquina tuvo el descaro de comerse las monedas de Tendou sin escupir nada. Sin perder el ritmo, Tendou le dio una patada rápida y, ¡clac! 2 latas salieron rodando obedientemente. ¿Y entonces? ¿Por qué viniste a buscarme? No somos precisamente amigos. Exactamente. Nadie es amigo tuyo. Probablemente no tengas ni uno solo. Pequeño. Aizaki ya estaba cabreado. Desde que lo echaron del equipo, estaba de pésimo humor. Todavía recordaba la forma en que Akashi lo miraba como si fuera basura. Le dolía. Entonces, ¿por qué viniste? Te vi de casualidad. Quería preguntarte. ¿De verdad ya no te interesa jugar a la pelota? ¿Jugar a la pelota? Se burló Aizaki. ¿De verdad crees que soy tan ingenuo? El baloncesto era solo una broma. Lo dejé y no pienso retomarlo, y menos contigo. 2 años pasados eclipsando constantemente a Tendou lo habían dejado harto. Tendou siempre brilló. Tenía ese carisma natural que Aizaki jamás pudo replicar. Vaya. Creí que en realidad te gustaba el baloncesto. Tendou lo miró por encima del borde de sus gafas de sol. Sus ojos brillaban bajo los lentes. Esos ojos parecían poder ver a través de él. Aizaki giró rápidamente la cabeza, evitando la mirada. Si eso es todo lo que tienes que decir, entonces lárgate ya, superestrella. Está bien, no perderé tu tiempo. Tendou volvió a ponerse sus gafas de sol. Pero después de este año, cada equipo tomará su propio camino. Te queda un año más. Si cambias de opinión, ven a buscarme. Te llevaré a aplastar a esos bastardos. Odias a Akashi, ¿verdad? Ven conmigo y lo destrozaremos. Ni hablar. Si me vengo, lo haré con mis propias manos. PFFT. Tendou no pudo contenerse y se echó a reír.
Ríndete, Aizaki. Eres débil. Tendou hizo un gesto de desdén. La verdadera fuerza se ve así. Se quitó las gafas de sol y, en el momento en que sus ojos quedaron expuestos, una luz fría se encendió. Aizaki se congeló, empapado en una presión invisible. Esos ojos, solo una mirada fue suficiente para congelarlo por completo. Si alguna vez cambias de opinión, ven a buscarme. Tendou se volvió a poner las gafas de sol, arrancó la bicicleta y se alejó a toda velocidad hacia la distancia. Aizaki se quedó allí, aturdido por un largo tiempo, todavía conmocionado por el frío en la mirada de Tendou. Al día siguiente, Tendou organizó un entrenamiento completo dentro del escuadrón. Incluso Aomine apareció, arrastrado por Momoi. Tendou no jugó. Se quedó al margen para observar. En parte para observar la evolución de la generación de los milagros, pero lo más importante fue que ahora sus ojos podían leer el movimiento. No era como el ojo del emperador de Akashi, que predecía movimientos a través de pequeñas contracciones musculares. En cambio, la visión de Tendou le permitió analizar, desglosar estilos de juego, tendencias, reacciones, y simular mentalmente cada resultado posible. Lo que sus ojos veían, su cerebro lo diseccionaba y lo calculaba en tiempo real. En cierto modo, era muy similar al Six Eyes original. Los 6 ojos de Gojo Satoru podían leer instantáneamente energías y técnicas malditas, sin perderse nunca un solo detalle. ¿Un triple de atrapar y tirar, Eri? Murmuró justo cuando Midorima atrapó un pase y lanzó un tiro de larga distancia. Silbido. El balón cortó el aire y atravesó la red antes de estrellarse en la cancha. Sí, caminos diferentes, mismo objetivo. Esta visión puede verlo todo. Estás holgazaneando otra vez, Tendou. Momoi se acercó, aburrida, y se dejó caer al lado de Tendou. Soy el capitán. Es mi deber supervisar su entrenamiento. Estás totalmente holgazaneando. Este es el juego del poder. Momoi puso los ojos en blanco, impotente. Él ni siquiera se molestó en negarlo. Ella no pudo evitar intentar persuadirlo. Cuando Nijimura-senpai era capitán, también entrenaba con ahínco. Eso se debe a que el capitán anterior no supo usar su poder adecuadamente. Yo soy diferente. Lo aprovecharé al máximo. ¿Hasta dónde llegaste? Reconoce que eres un vago. A veces hablar con estos chicos era agotador. Era imposible razonar con Aomine. Era puro músculo, pero nada de cerebro. Pero Tendou te daba 1000 vueltas hasta que olvidabas lo que intentabas decir. Él podía hablar tanto. La última vez, si no hubiera tenido tanta fuerza de voluntad, habría olvidado por qué estaba allí. No te preocupes, Momoi. Soy el más fuerte. Estás diciendo eso otra vez. Y sin embargo, y eso es exactamente por lo que se preocupaba por todos ellos. Le entregó a Tendou un paquete de documentos. Información que había recopilado sobre la generación de los milagros durante las últimas semanas. Aunque los chicos progresaban tan rápido que pronto se volverían obsoletos, ella creía que era mejor aportar lo que pudiera. Ella iba a vencer a la generación de los milagros. Es información sobre Aomine y los demás. Ahora tú y yo estamos en el mismo equipo. Se agazapaban al margen, observando disimuladamente. Casi parecía que tramaban algo. Los jugadores en la cancha se estaban poniendo realmente raros. Tendou no necesitaba realmente los documentos. Sus ojos eran más útiles que cualquier infieme. Aún así, los tomó de todos modos y los hojeó como si fueran revistas de chismes. Ah, así que Aomine odia los pimientos verdes. Qué pequeño tan quisquilloso. Con razón siempre suspende los exámenes. Es cierto, es cierto. Su mamá solía intentar metérselos en la boca cuando era pequeño y él se negaba siempre. Ha sido quisquilloso desde siempre. La frente de Aomine se crispó mostrando una vena visible. Momoi, ¿qué tipo de cosas estás escribiendo? ¿Eh? ¿Era así de moreno de niño? Pensé que era solo por jugar al baloncesto todo el tiempo. No me digas que tiene ascendencia africana. Estás diciendo tonterías. Aomine ya no pudo mantener la compostura y le lanzó la pelota a Tendou. Deja de parlotear. Ven a jugar una ronda si tienes tanto tiempo. Tendou atrapó la pelota y se la lanzó casualmente a Akashi. Ve a jugar con Akashi primero.
No soy tu tipo de jugador, dijo Akashi con una suave sonrisa mientras atrapaba la pelota, bajándola con calma. Pero comparada con antes, esa sonrisa era mucho más fría. La mirada de Aomine se dirigió a Akashi. Aunque no estaba allí el día que sucedió, aún podía sentir profundamente que Akashi había cambiado. Se había vuelto más fuerte, y más frío. En cuanto a Akashi, el aura agresiva de Aomine no le inmutó en absoluto. En cambio, su atención estaba completamente centrada en Tendou. La victoria era su único objetivo, ya fuera sobre enemigos o compañeros de equipo. Tenía que ser una dominación total. Conocía al dedillo las habilidades de sus compañeros de equipo recién despertados. Todas estaban dentro del ámbito de su control. A excepción de Tendou. Esos ojos suyos ya casi no podía leerlos. Hasta ahora, todo lo que sabían era que Tendou tenía una visión de 360 grados sin puntos ciegos y que sus capacidades físicas habían alcanzado nuevas alturas absurdas. Pero esas no eran mejoras naturales. Era como si todo su cuerpo hubiera sufrido una transformación repentina. Era más bien como si su control sobre su cuerpo se hubiera vuelto perfecto. Akashi supuso que probablemente ese era otro poder de esos ojos misteriosos. Monstruo, 6 ojos, Ender, todas esas palabras lo describen. Definitivamente hay mucho más, solo que aún no lo he descubierto. Entonces, al igual que Tendou, Akashi decidió no revelar el alcance completo de su ojo del emperador. En cambio, ambos observaron en silencio. Aomine no sabía qué tramaban esos dos conspiradores. Simplemente le aburría. Como Akashi no iba a pelear, se dio la vuelta y volvió a intimidar a Kise. El tiempo pasó poco a poco. Antes de que se dieran cuenta, el último torneo nacional de escuelas secundarias de su generación estaba a punto de comenzar. Este año, Teikm tenía un solo objetivo: lograr el tricampeonato. Iban a terminar sus carreras de secundaria de la manera más deslumbrante posible. Teikm. 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 Ese día, cuando Tendou sacó a todo el equipo del túnel, la arena explotó como si hubiera explotado una bomba. Esta fue la actuación final de la era escolar de la generación de los milagros. Nadie quería perderse su espectáculo de despedida. Antes del partido, Fujimura dio un análisis detallado del estilo de juego y las tácticas del oponente. Pero en serio, a nadie le importó. A veces, los entrenadores eran un tanto redundantes. Si tus jugadores son lo suficientemente fuertes y el enemigo no puede marcarlos, ganas. El entrenador Lu ya lo tenía claro. Basta con darle el balón a su jugador más fuerte. Desde el primer segundo del partido, Teikm tuvo el control total. Akashi, Migorima, Tendou, Aomine, Murasakibara. Cada uno de ellos dominó su enfrentamiento. El entrenador rival estaba impotente. Simplemente no había forma de defenderse de este Teikm. Porque cada jugador de Teikm necesitaba ser atacado por dos jugadores. ¿Y si haces equipo con uno? Otro te aplasta al instante. No le sorprendió. Es solo el poder destructivo de la generación de los milagros. Él simplemente sentía pena por sus jugadores. Para los estudiantes de secundaria que amaban el baloncesto, este torneo nacional era su sueño. Muchos jugadores pasan toda su vida sin siquiera llegar aquí. Se suponía que este sería su escenario. Pero contra Teikm, lo único que podían hacer era suspirar por su desgracia. Al llegar el medio tiempo, la diferencia en el marcador había aumentado a 60 puntos. Teikm ni siquiera les permitió anotar un solo punto. Aplastaron al oponente simplemente mediante su habilidad individual. Al finalizar la primera mitad, los 5 jugadores titulares del equipo contrario abandonaron la cancha con la cabeza gacha. Se sintieron completamente humillados, como si hubieran defraudado a sus familias y a sus pueblos. Pero los espectadores de Tokio no se sorprendieron. Ya esperaban este resultado. Lo cual lo hizo aún más desgarrador. Su entrenador solo pudo intentar consolarlos. No te preocupes. El año que viene, esos monstruos se graduarán. Entonces nos tocará a nosotros. El resultado era una conclusión inevitable. En la segunda mitad, Tendou ni siquiera jugó. En cambio, los de segundo y primer año rotaron para ganar experiencia. Cuando los mayores abandonaron la cancha, los oponentes por fin volvieron a disfrutar del juego. De hecho, parecía un partido de baloncesto de secundaria, no como si se enfrentaran a un equipo de profesionales.
Como se esperaba, en medio de los vítores de los fanáticos de Taekwondo, ganaron fácilmente su primer partido de las rondas preliminares. No hubo un grupo de la muerte en el torneo nacional. Después de todo, todos descansaron lo mismo. Pero Taekwondo logró convertir la competencia en un infierno con solo existir. Cuando se anunciaron los enfrentamientos de la fase de grupos, los demás equipos perdieron inmediatamente las esperanzas. Si Taekwondo no hubiera estado en escena, tal vez habrían tenido una oportunidad de avanzar, tal vez incluso una oportunidad de hacerse un nombre con algo de esfuerzo. Pero ahora, solo podían esperar lo inevitable. En el segundo partido, Tendou envió nuevamente a los de primer y segundo año para ganar experiencia. Quizás porque el partido anterior había traumatizado demasiado a sus oponentes, apenas ofrecieron resistencia en la segunda mitad. Taekwondo ganó con facilidad, otra vez. Pero ese tipo de victoria no sirvió para entrenar a los jugadores más jóvenes. Así que esta vez, desde el primer cuarto en adelante, Tendou hizo que los estudiantes de cursos inferiores fueran los titulares. Los resultados no fueron malos. Taekwondo seguía siendo Taekwondo. Los 2 años que dominaron a nivel nacional ya habían atraído a una generación de jugadores talentosos. Incluso cuando se graduaran los de tercer año, Taekwondo seguiría siendo una potencia. Al medio tiempo, el marcador era 43-48, mucho más razonable. Pero en el último cuarto, Tendou hizo un gesto amplio y envió a todos los titulares. Y el juego cambió instantáneamente. En apenas unos minutos, la diferencia de puntos superó los 20. Tendou utilizó esta estrategia para los partidos restantes del grupo, la fase de grupos e incluso el cuadro principal del torneo nacional, dándoles a los jugadores más jóvenes mucho tiempo en la cancha. ¿Por qué Taekwondo tenía el lujo de hacerlo? Incluso si el segundo equipo perdía por 10 o 20 puntos, solo necesitaban un cuarto para darle la vuelta. A veces, para estar seguro, Tendou enviaba a Kiseo a uno de los titulares para liderar la segunda unidad. Y así, sin más, llegaron una vez más a la final. Esta vez, su oponente fue el viejo amigo de Kuroko. Un jugador vivaz y apasionado. Al parecer su nombre era Ojiwara Shigeiro. Antes del partido, Kuroko lo llamó. Luego, fue a ver a Tendou en privado. Tendou-kun. ¿Qué pasa, Kuroko? Quisiera pedir que vayamos con todos nuestros jugadores al partido de mañana. ¿Eh? Tendou lo miró con fingida sorpresa. ¿Alguna razón para ello? Kuroko explicó que él y Ojiwara eran amigos cercanos. Ojiwara fue quien lo introdujo al baloncesto en primer lugar. Al oír eso, Tendou respondió. Te das cuenta de lo que pasará si hacemos todo lo posible, ¿verdad? Aunque pierda por 200 puntos, sea humillado por completo frente a todo el país y acabe abandonando el baloncesto como los demás a los que hemos aplastado, ¿te parece bien? 200 puntos y... Kuroko no lo había considerado. Claro, los equipos podrían superar los 200 puntos si realmente lo intentaran. Hasta ahora, el mayor margen de victoria de Taekwondo había sido de alrededor de 100, e incluso entonces, habían sustituido a su banco desde el principio. Después de dudar un momento, Kuroko se mordió el labio y dijo: Ojiwara-kun no es alguien que se rinda fácilmente. Él realmente creía en la pasión de Ojiwara por el baloncesto. Si insistes, te concederé tu deseo. Al día siguiente. En la final, los jugadores de Taekwondo comenzaron a prepararse con calma. Especialmente los estudiantes de cursos inferiores. Estaban ansiosos, pensando que tendrían otra oportunidad de brillar en el gran escenario. Tendou aplaudió y se paró frente a todos. Hoy saldremos con la alineación titular completa. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no dejar que los de primero y segundo año sigan jugando? No queremos decepcionarte, Tendou-senpai. Los estudiantes de primer año veneraban a Tendou como a un dios. Asumían que era su propia actuación la que lo había decepcionado. Esa no es la razón. Esta es la petición de Kuroko. Tendou explicó sobre Ojiwara, y Kuroko, de pie con rostro serio, compartió sus propios pensamientos con el equipo. Me parece bien, dijo Kise encogiéndose de hombros. Pero Kuroko, ¿estás segura de esto? Ni siquiera sabía cómo sería para ellos dar el máximo. Estoy seguro. Kuroko también estaría jugando hoy. Entonces está decidido, dijo Tendou. Después de todo, es nuestro último partido de secundaria. Dejemos algo inolvidable.
Media hora después, ambos equipos salieron a la cancha. Tal como en los recuerdos, Ojiwara estaba lleno de energía y pasión. Cuando escuchó que Teikme enviaría su alineación titular completa, se sintió y orgulloso. ¿Teikme está usando a sus titulares completos hoy? No digas eso. ¿De qué hablas? Esto demuestra que merecemos todo su esfuerzo. Deberíamos estar orgullosos. Tienes razón, Ojiwara. Teikme no ha dejado que nadie anote más de 10 puntos en este torneo. Hoy seremos nosotros quienes rompamos ese récord. Sí. Se animaron mutuamente, llenos de motivación. Tal como había dicho Ojiwara, ser reconocidos por la generación de los milagros los llenó de orgullo y espíritu de lucha. Salto inicial. Murasakibara ganó fácilmente el salto y le pasó el balón a Akashi, quien inmediatamente lanzó un pase a toda la cancha hacia adelante. El equipo contrario ni siquiera se había dado vuelta todavía, y Tendou ya había llegado a la línea de 3 puntos y se dispuso a disparar. Silbido. Maldita sea, ¿realmente son fuertes? Lo que significa que tenemos que presionar aún más. Vamos a contraatacarlos. Tenían el ánimo alto, pero una vez que estaban en la ofensiva, ni siquiera podían completar una jugada básica. Apenas 3 segundos después de su primera posesión, Tendou agarró el balón y lo robó. Levantó la mano y la lanzó como un misil a través de la cancha. Aomine ya estaba corriendo. Atrapó el pase, dio unos pasos y luego metió la pelota con una volcada espectacular. Después de unos 10 segundos de juego, Teikme ganaba 5-0. Ojiwara volvió a sacar el balón, pidiendo jugadas y animando a su equipo. Menos de 5 segundos después, otro pase fue interceptado. Esta vez fue Akashi quien leyó la obra. El Akashi de ese día había despertado por completo. Su lado tiránico no soportaba a los oponentes que se atrevían a creer que podían competir con Teikme. Cualquier equipo que se haya enfrentado a Teikme debería inclinarse con asombro y rezar por misericordia, no hablar de contraatacar. Silbido. Midorima clavó un triple de transición. Había conseguido su objeto de la suerte de Kanagawa esta mañana y se sentía imparable. 8-0. El juego no había transcurrido ni un minuto y el equipo contrario ya estaba siendo aplastado. Kuroko, viendo cómo se desarrollaba todo, de repente tuvo un muy mal presentimiento. El primer cuarto finalizó con un asombroso resultado de 50-0. Los compañeros de equipo de Ojiwara Shigeiro solo pudieron tragar saliva, completamente sin palabras. Ojiwara definitivamente tenía carisma. Era el tipo de jugador que era Kiyoshi Teppei. Pero aún así, perder 50-0 en un solo cuarto. ¿Qué clase de discurso motivacional podría salvarlos ahora? Kuroko claramente no había anticipado cuán aterradora se había vuelto la generación de los milagros. Anotar 50 puntos en un cuarto significaba un promedio de 5 puntos por minuto. A este ritmo, podrían acabar aplastando a su mejor amigo por 200 puntos. Si quieres echarte atrás, esta es tu última oportunidad. Tendou lo miró, dándole una última oportunidad. Kuroko giró la cabeza. Ojiwara seguía animando a su equipo con pasión, diciéndoles que no se rindieran. Apretando los dientes, Kuroko negó con la cabeza. Creo en Ojiwara-kun. Tendou lo miró con una sonrisa sutil y no dijo más. En este momento, Kuroko parecía más como alguien tratando de demostrarle algo a la generación de los milagros. Quería que Ojiwara Shigeiro resistiera hasta el final. Segundo cuarto. El entrenador Fujimura sustituyó a Kuroko y Kise para liderar al equipo. Kuroko se encontraba en una situación complicada. Por un lado, temía que su abrumadora ventaja destruyera mentalmente a Ojiwara, tal como Tendou le había advertido. Pero, por otro lado, se negó a tomar las cosas con calma. Nada más pisar la cancha, aprovechó su falta de presencia para robar el balón en 2 ocasiones, asistiendo a Kise en un tiro de media distancia y un triple. Kise estaba lleno de energía. Al ver que el equipo había aplastado al rival 50-0 en el primer cuarto, no quería quedarse atrás. Teikme anotó 32 puntos en el segundo cuarto, una cifra todavía descabellada según los estándares nacionales. Pero comparado con los 50 puntos del primer cuarto, fue una bajada. Además, permitieron que el otro equipo anotara 4 puntos. En el medio tiempo, el marcador total era 82. Todavía ridículo, pero al menos no se acercaba a 200, Kuroko sintió un poco de alivio. Al menos las cosas no resultarían exactamente como Tendou predijo, o eso esperaba.
Vestuario del entretiempo. Kuroko se tomó un momento a solas para animarse, por el bien de Ojiwara. Luego vino la segunda mitad. Los titulares de Teikm regresaron a la cancha. La diferencia en el marcador era enorme, mucho más allá de una remontada. Aún así, Ojiwara animó a sus compañeros con un nuevo gol. Para conseguir al menos 10 puntos. Solo necesitaban 6 más. Dio una palmada y puso a todos en formación defensiva, solo para descubrir que Teikm ni siquiera cruzaba la mitad de la cancha. Todo el equipo se situó en mitad de la cancha. Al momento siguiente, Midorima atrapó el balón, saltó y lanzó un triple desde media cancha. Espera, desde allí. ¿En serio? ¿Un triple desde esa distancia? ¿Está loco? Los compañeros de equipo de Ojiwara se quedaron estupefactos mientras observaban cómo el balón se alejaba. Alcanzó su punto máximo y luego, como un meteorito, atravesó limpiamente el aro y se estrelló contra la madera. ¿Qué? Todo el estadio explotó. Mientras tanto, los genios de Teikm estaban parados en el centro de la cancha, charlando casualmente. Es culpa de Kise. No anotó lo suficiente en el segundo cuarto. Ahora vamos retrasados. Supongo que depende de nosotros. Tendremos que encargarnos del resto, Shintarm. Nunca acepté ese tonto juego tuyo de 200 puntos. No es un juego. Solo quiero ver cuál es nuestro límite. 200 puntos. ¿Apuntan a 200? A nosotros. Ojiwara quedó atónito. Akashi notó el cambio en su expresión y sonrió con satisfacción. Así está mejor. Así es como deberían reaccionar sus oponentes cuando se enfrentan a Teikm. Con miedo y asombro. En la siguiente posesión, Akashi defendió personalmente a Ojiwara, usando su ojo del emperador para leer el futuro y robar el balón. Midorima ya estaba esperando cerca de la mitad de la cancha. No voy a seguir tus juegos infantiles, dijo. Pero si estoy en la cancha, lo daré todo. Silbido. Otro logo 3 desde la mitad de la cancha. Esto no tiene nada que ver con Kuroko ni con nadie más. Soy yo, haciendo lo mejor que puedo. El bombardeo de Midorima continuó y pronto el ritmo regresó, incluso más intenso que el primer cuarto. En el primer cuarto promediaron 5 puntos por minuto. En el tercer cuarto, con el aumento de los tiros de 3 puntos, lograron unos astronómicos 60 puntos, 6 puntos por minuto. Un minuto equivalió a todo el gol que marcó Ojiwara. 50 más 32 más 60 igual 142 puntos al final de los 3 cuartos. Estaban a solo 58 puntos de los 200. ¿Acabamos de romper otro récord? En realidad, Momo ojeó los datos, el primer cuarto de 50 puntos ya rompió el récord de más puntos en un solo cuarto. Ahora tenemos el primer y el segundo puntaje más alto en un solo trimestre en la historia de los nacionales. A este ritmo, también vamos a romper el récord de más puntos en un partido completo. 200 puntos, realmente lo iban a lograr. De repente Kuroko sintió un escalofrío y preguntó. ¿Por qué estamos haciendo esto? Sus compañeros de equipo quedaron atónitos ante la pregunta. Uno de los de primer año habló. ¿No es esto lo que pediste, Kuroko-senpai? Sí, Kuroko-senpai. Le dijiste al capitán que se esforzara al máximo, así que no ha parado de batir récords. Yo pedí esto. Kuroko parpadeó y sus ojos perdieron el foco, como si recién ahora se hubiera dado cuenta de la verdad. Se giró hacia el banquillo contrario, donde Ojiwara, que había estado tan enérgico en la primera mitad, ahora estaba sentado en silencio, totalmente derrotado. Todo el cuerpo de Kuroko se quedó inerte. Parecía que le habían drenado las fuerzas. Mientras tanto, Tendou hojeó tranquilamente los comentarios de la transmisión en vivo, observando a los fanáticos discutir furiosamente sin siquiera parpadear. Lo siento, Kuroko, murmuró para sí mismo. Pero ahora mismo eres más popular que yo. No importa el anime, no importa el género. Ninguna obra puede satisfacer a todos. Incluso leyendas populares como Naruto y One Piece tienen muchos detractores. Tendou no sabía dónde estaba el techo de esta serie, pero mientras no llegaran al punto de saturación, iba a seguir yendo más allá. El juego terminó. En el cuarto cuarto, la alineación principal de Teikm permaneció en la cancha, anotando otros 62 puntos. Puntuación final. 204-7. Ganaron por 197 puntos.
No solo establecieron un nuevo récord nacional de mayor cantidad de puntos en un solo juego, sino que también rompieron el récord de mayor margen de victoria. Un récord que podría perdurar durante 100 años. En el futuro, cuando la gente hablara de esta estadística, sería como el partido de los 100 puntos de Chamberlain. Una leyenda. Y agregó aún más mística al nombre Generación de Milagros. Cuando sonó el timbre final, Ojiwara cayó de rodillas desesperado. Mientras los vencedores, la Generación de los Milagros, permanecían erguidos, observando con calma la lluvia dorada caer. Apenas lo logramos, pero lo logramos. Gracias a los tiros de 3 puntos de Shintarm, pudimos seguir subiendo el marcador. Por supuesto. Lo diré tantas veces como sea necesario. Los tiros de 3 puntos son el arma más poderosa del baloncesto. No habría forma de que hubiéramos podido anotar tantos si no fuera por nuestra defensa. Exactamente. Este fue el resultado de nuestro trabajo en equipo. Este fue nuestro límite. El límite de quienes somos ahora. Ojiwara escuchó su conversación, ahogándose en la culpa. Todo fue culpa suya. Él fue quien le pidió a Kuroko que hiciera esta petición, y eso llevó a que su equipo soportara el peso de la ira de Taikun. Los días de escuela secundaria habían terminado. Tendou se dio cuenta de que, antes de darse cuenta, ya había pasado 3 años en este mundo. Tantas noches se había quejado de lo lento que pasaba el tiempo. Pero así, ¿pasaron 3 años? Solo se habían emitido 24 episodios, y justo cuando la precuela terminaba, las cosas ya se sentían inquietantemente tranquilas. Un día. Entró en una cafetería. Aunque hacía tiempo que había dejado su trabajo de medio tiempo, seguía viniendo por costumbre a ver qué pasaba. Pero hoy no estaba allí para tomar un café. Estaba escondido. Escondiéndose del enjambre de entrenadores de baloncesto de la escuela secundaria que lo habían estado bombardeando con ofertas. Desde que terminó el torneo nacional, el equipo de baloncesto de Taikun básicamente había implosionado de la fama. Cada día llegaban autobuses procedentes de todo el país. Su objetivo. La generación de los milagros. Su talento incomparable valía cualquier esfuerzo. Todos los programas de élite los querían. Incluso había un nuevo dicho circulando en el mundo del baloncesto. Quien consiga la generación de los milagros, regresará al trono. Reclutar a cualquiera de ellos era como asegurar un boleto al campeonato. Los fanáticos nunca habían visto a jugadores de escuela secundaria tan dominantes, y todos creían que continuarían su reinado en la escuela secundaria. Como líder, el as, la estrella monstruosa de Taikun. El Tendou era el producto más codiciado. Los entrenadores no solo acampaban afuera del gimnasio. Comenzaron a vigilar su casa. La situación se puso tan mal que no tuvo más opción que huir a ese café. ¿Eres muy popular estos días, pequeño Tendou? El dueño del café se rió entre dientes mientras le entregaba una bebida. Popular era quedarse corto. El dueño trataba a Tendou casi como si fuera de la familia, quizás incluso mejor que a su propio hermano pequeño. Después de todo, cada vez que cenaban juntos, ella apilaba muslos de pollo en el plato de Tendou, y le daba a su hermano la parte trasera del pollo. Con el tiempo, Tendou se convirtió en parte de la familia. Si fueran chicas guapas, lo toleraría, suspiró Tendou. Pero son 4 o 5 viejos mirándome como si fuera una debutante, solo puedo decir, no, gracias. El solo recuerdo de sus miradas deslumbradas le producía náuseas. El dueño se rió. ¿Ya decidiste dónde tocarás en el instituto? ¿Sigues en Tokio? Probablemente, respondió Tendou. Después de todo, Tokio era el lugar donde Seirin, el equipo protagonista, tenía su base. Allí habría más tiempo frente a la cámara. Me alegro. Quizás pueda cuidarte un poco más. ¿Y qué hay del equipo? Tokio tiene muchas universidades fuertes. ¿Has elegido alguna? Shikoku. TMM. Senshinkan. Seim. Ella sabía lo que hacía. Después de tantos años viendo los nacionales, claro que conocía a los pesos pesados. Ninguno de ellos está bajo consideración. Tendou lo ignoró con un gesto de la mano. Shikoku ya había llegado a un acuerdo con Midorima. Arasawa Katsunori había persuadido a Aomine para que se uniera a TMM. Los otros dos, Senshinkan y Seim, ni siquiera calificaron como competencia.
Sein tenía a Tsugawa Tomoki, un llamado defensor de nivel de la generación de los milagros, pero ni siquiera pudo detener a Kagami antes de despertar, y apenas le dio problemas a Kise antes de la pubertad. Senshinkan. Apenas se mencionan en el anime. No hay jugadores destacados. Nada que valga la pena considerar. En verdad, las únicas amenazas reales de la escuela secundaria en Tokio eran Shitoku, TMM y Seirin. Entonces, ¿no es una pérdida para ti quedarte en Tokio? Todos tus compañeros eligieron universidades de primer nivel, ¿verdad? Eso no significa que no tenga opciones, dijo Tendou con una sonrisa maliciosa. De hecho, había otro equipo fuerte en Tokio que la gente pasó por alto. Secundaria Kirisaki Daiichi. En el canon, incluso con Kuroko y Kagami, Seirin apenas los venció 76-70, y eso fue con Kagami en el modo de potenciación inicial. Su jugador principal, Hanamiya Makoto, fue uno de los reyes sin corona. Un jugador sucio que amaba el baloncesto violento, pero innegablemente fuerte. Si Tendou pudiera tener a Hanamiya y su tripulación bajo control, Kirisaki Daiichi sería tan fuerte como Shitoku o incluso más fuerte. Es decir, si pudiera domar a los lobos. En ese momento, el teléfono de Tendou vibró. ¿Cosas del trabajo? No, solo un mensaje de un compañero de equipo. Él respondió casualmente y luego continuó charlando con el dueño del café. Mientras tanto, en el club de baloncesto Teikun. El club ya había concluido sus actividades. La ceremonia de graduación se había celebrado hacía días. Según la tradición, los alumnos graduados de tercer año ya no aparecerían. Se centraron en los exámenes de ingreso a la escuela secundaria. Pero hoy, Akashi había convocado a todos. Excepto uno. ¿Dónde está Tendou? Preguntó alguien. Dijo que tenía algo importante que atender. No vendrá. Importante una mierda. Probablemente se esté escondiendo con aire acondicionado. Entonces, Akashi, ¿por qué nos llamaste aquí? Nada especial, respondió Akashi. Solo quería verlos a todos una última vez antes de separarnos oficialmente. En los últimos días, todos los miembros de la generación de los milagros han sido abordados por entrenadores de escuela secundaria. Akashi ya sabía a dónde irían la mayoría de ellos. Midorima Shitoku. Aomine Academia TMM. Murasakibara, Kise y el propio Akashi, todos abandonan Tokio. Murasakibara eligió la escuela secundaria Imsen en Akita, famosa por su defensa asfixiante. Kise se unió a Kaijunhai en Kanagawa, la potencia local. Akashi. No es de extrañar. Fue a ver a Rakusan, el rey reinante de la corte. Allí planeó aplastar a todos y cada uno de ellos, para demostrar su valía. Los únicos que no habían tomado una decisión eran Tendou y Kuroko. Pero para Akashi, Kuroko no importaba. A sus ojos, el estilo de baloncesto de Kuroko nunca podría ganar. El único a quien realmente veía como rival era a Tendou. Incluso ahora, no podía verlo completamente a través de él. Tendou ya había sido bastante deslumbrante, pero algo le dijo a Akashi. Eso no estaba ni cerca de su verdadero potencial. La vida escolar secundaria de Tendou había comenzado oficialmente. Temprano por la mañana, vestido con su nuevo uniforme escolar, se dirigió a la escuela en su motocicleta sin licencia. Secundaria Kirisaki Daiichi. Una prestigiosa escuela privada conocida por sus niños ricos, es decir, hijos e hijas de personas adineradas. A diferencia de otras escuelas que son conocidas por el baloncesto, el béisbol o el fútbol, Kirisaki Daiichi era famoso, entre otras cosas, por el golf. Cuando Tendou oyó eso, quedó atónito. ¿Golf? ¿Acaso hay un torneo nacional para eso? Nunca había jugado al golf, pero sabía que era un deporte para gente adinerada. Tan solo golpear una pelota podía costar una fortuna. No era algo para la gente común. Tendou entró al campus en su motocicleta como un auténtico jefe. Los guardias de seguridad no lo detuvieron. El director ya les había avisado de antemano que llegaría un alumno especial de primer año en bicicleta y que debían darle un trato especial. En otras palabras, igual que en Teikun. No importaba si asistía o no a clase. Mientras no golpeara a un profesor, la escuela protegería su trayectoria académica. Solo tenía que presentarse a los partidos. Después de estacionarse, Tendou entró al campus con sus características gafas de sol.
Era el primer día del nuevo trimestre y la escuela estaba llena de emoción. Los clubes gritaban para reclutar nuevos miembros. Pero Tendou era como un botón mudo andante. Donde quiera que caminaba, la gente guardaba silencio, mirándolo fijamente. Con una altura de más de 190 centímetros, Tendou se ha convertido en un joven delgado y bien proporcionado. Su aspecto refinado atraía miradas donde quiera que iba. Su presencia irradiaba un carisma puro que aceleraba el corazón de las chicas. Afortunadamente, nadie se atrevía a acercarse a él directamente. La mayoría de los estudiantes de esta escuela provenían de familias adineradas y tenían buenos modales. ¿Quién es ese? Es tan guapo. ¿Es nuevo de primer año? Nunca lo había visto. ¿Nunca lo has visto? ¿No sabes quién es? Espera, ¿lo conoces? Por supuesto. Esa es la estrella demonio de Teikun. Tendou Kageyoshi, el capitán de la generación de los milagros. ¿Generación de milagros? ¿Qué es eso? ¿En serio no lo sabes? La última vez, me rogaste por ese álbum de fotos, y él era la portada. Tan solo caminar por el pasillo provocó una ola de conversación. Tendou se había acostumbrado a la atención. Él ignoró con indiferencia a algunas chicas atrevidas que le pidieron su número y se deslizó hacia el pasillo. Mientras tanto, en el gimnasio de baloncesto, los chicos malos de Kirisaki Daiichi se reunieron como de costumbre. A diferencia de la mayoría de las escuelas, sus actividades de club no implicaban necesariamente entrenamiento. Algunos mascaban chicle y jugaban. Un chico incluso se sentó en una pelota de baloncesto como si fuera una silla. ¿Conseguiste algún recluta prometedor este año? Preguntó alguien. Anami Makoto sonrió. Su sonrisa, siempre extrañamente alegre, era retorcida. La mayoría no se atrevería a poner un pie en nuestro gimnasio, pero uno de ellos tiene potencial. Furuashi Mujirm. Anami había visto personalmente cómo, con calma e inexpresividad, hería a alguien en la cancha. Un auténtico psicópata. Un estudiante de segundo año, ¿eh? Es raro que se una a alguien tan mayor, comentó otro. Seto Kentarm, su centro con un cerebro a la altura de Anami. Revisaron las solicitudes de nuevos miembros. La mayoría eran basura. Solo Furuashi tenía lo que consideraban talento. Y luego. Espera, ¿este tipo te parece familiar, Anami? ¿Oms? Anami tomó la forma y se congeló después de solo una mirada. La foto de la aplicación. Reconocería esa cara incluso si se convirtiera en cenizas. Otros se inclinaron para mirar. Tendou Kageyoshi. Escuela anterior. Secundaria Teikun. ¿Y? ¿Teiko? ¿Tendou Kageyoshi? Todos intercambiaron miradas y colectivamente perdieron la cabeza. La generación de los milagros. Ni hablar, esto tiene que ser falso. ¿Por qué demonios alguien así se uniría a nuestro equipo de baloncesto? Incluso Kazuya Hara dejó de masticar chicle y se apartó el pelo de los ojos para asegurarse de que no estaba viendo cosas. Justo entonces. Slam. Las puertas del gimnasio se abrieron de golpe. Vestía el uniforme de Kirisaki Daiichi y Tendou entró casualmente. Al ver a todos los llamados chicos malos del equipo reunidos, sonrió y los saludó. Oye. Es nuestra primera vez. ¿Quieres hablar de cosas serias? Estallido. Cerró la puerta detrás de él, atrapando al grupo de chicas que lo habían seguido afuera. Nadie sabe cuánto tiempo pasó. Anami Makoto, Seto Kentarm, Kazuya Hara, Yamazaki Hiroshi y Matsumoto Itsuki, todos los jugadores principales de Kirisaki Daiichi, ahora estaban acostados o arrodillados en el suelo. Es un bicho raro, como un maldito monstruo. Ese codazo, me dio 2. Duele muchísimo. ¿Solo 2? Me dieron 5. Así que la generación de los milagros juega sucio igual que nosotros, ¿eh? Ese es definitivamente Tendou Kageyoshi, sin duda. Tendou sostenía el balón de baloncesto en una mano mientras los chicos malos de la escuela gemían a su alrededor, ninguno capaz de mantenerse en pie. Anami fue la que salió peor parada. Durante el mano a mano, intentó una jugada sucia, tirando de la camiseta de Tendou durante una bandeja. Tendou contraatacó golpeándolo con todo su peso y luego, ¡bam! Un codazo en las costillas. En el momento en que la sonrisa petulante de Anami se congeló, Tendou supo que había dado en el blanco.
No había ido con toda su fuerza, aún necesitaba a Anamilla como peón, pero ese golpe fue suficiente para mantenerlo en el suelo por un tiempo. En ese momento, el autoproclamado capitán y entrenador de Kirisaki Daiichi yacía en la cancha. ¿Tendou? Ahora Tendou estaba sentado sobre él como si fuera una silla. No está mal. Tienen mucha energía, dijo con una sonrisa burlancia. De ahora en adelante, Kirisaki Daiichi es mío. Entonces, ¿quién está de acuerdo? ¿Quién no? ¿Alguien está en contra? ¿Quién se atrevería a oponerse a ti ahora? Incluso nuestro capitán fue usado como silla por ti. Si nadie habla, lo tomaré como un acuerdo. Estén presentes en las actividades del club después de la escuela. Tras la ceremonia de bienvenida, Tendou se levantó y salió del gimnasio, dejando atrás a Anamilla y a los demás aturdidos. Claro, no pensó que sería tan fácil obligar a Anamilla y sus matones a comportarse. Les esperaba mucha diversión. Efectivamente, cuando llegaron las actividades del club por la tarde, Anamilla ya estaba tramando algo. Este año, más de 20 personas solicitaron unirse al equipo de baloncesto. No mucho en comparación con Teikm, pero sigue siendo un número decente. Kirisaki Daiichi tenía 7 clases de primer año, con unos 30 o 40 estudiantes cada una. Eso significaba un total de unos 280 estudiantes, la mitad de los cuales eran chicas, por lo que el equipo masculino de baloncesto solo podía reclutar a unos 140. Teniendo en cuenta la caótica escena de clubes de Kirisaki, club de música ligera, club de charlas, club de dormir, etc., reclutar a más de 20 chicos ya era impresionante. Cuando los nuevos estudiantes de primer año se reunieron, se sorprendieron al descubrir que el capitán del equipo no era el rey sin corona Anamiya Makoto, sino alguien aún más intimidante. ¿Quién es ese? Tendou Kageyoshi. La estrella demoníaca de Teikm. El capitán de la generación de los milagros. Es de primer año como nosotros, ¿no? ¿Cómo es que es el capitán? ¿Anamiya Senpai renunció voluntariamente o algo así? Debe ser. Estamos hablando de Tendou-sama. Bájate, mi culo. Si pudiera vencerlo no habría pasado de capitán a vice. Anamiya ya estaba ansiosa por cambiar las cosas. Tendou siguió los pasos de Shirogane KMZM. Nada de evaluaciones físicas aburridas, simplemente resolver todo en la cancha. El costoso equipamiento del club de baloncesto se volvió básicamente inútil. Los nuevos reclutas estaban entusiasmados. Al principio, no esperaban mucho. Claro, el equipo tenía una fuerza considerable, pero no dominaba a nivel nacional. Pero en su primer día, conocieron en persona al líder de la generación de los milagros. Aún más guapo que en sus fotos. Ese era el poder de Tendou ahora. El solo hecho de estar allí hacía que todos soñaran con ganar el campeonato nacional. Naturalmente, lo dieron todo durante las pruebas. Sin embargo, Anamiya decidió inmediatamente arruinar la fiesta. Se ofreció como voluntario para unirse al partido, y con solo una mirada suya, chicos como Seto Kentarn sabían exactamente qué hacer. Lo que siguió fue una masacre. Los de primer año quedaron totalmente destrozados por los habituales del club, especialmente Anamiya y sus golpes baratos. Senpai, ¿qué haces? ¿No somos compañeros de equipo? ¿Quién dijo que somos compañeros de equipo? Ahora mismo, somos oponentes. Anamiya sonrió brillantemente, claramente disfrutando. Especialmente cuando vio las expresiones de tristeza en los rostros de los novatos. Para él, eso era lo realmente divertido. Lastimar a la gente. El baloncesto era solo la excusa. Los otros equipos de prueba sufrieron igual de mal, recibieron codazos de izquierda de derecha. Muchos alumnos de primer año ya estaban pensando en dejarlo por su propia seguridad. Tendou observó todo en silencio y luego salió a la cancha. Siguiente grupo. Los novatos nerviosos dieron un paso al frente a pesar de que les temblaban las piernas. Inmediatamente, Tendou les mostró un estilo completamente diferente al de Anamiya. Golpe. Ganó el salto inicial con un salto que superó la altura del nivel nacional. Al recibir el pase, se lanzó hacia adelante, su agilidad era increíble, y superó a la defensa para meter el balón. Al aterrizar, se giró y se dirigió a los novatos. No te descuides en la defensa. Tu oponente no te será indulgente solo porque tengas miedo. Solo la valentía te permite hacer grandes jugadas. Ese sí, señor.
El jugador al que llamó se puso firme. Los demás se miraron unos a otros con asombro. Esto no tenía nada que ver con el estilo de juego matón de Hanamiya. Cada movimiento de Tendou era limpio, elegante, tan limpio que parecía puro, tan preciso que parecía noble. Un loto que florece en el barro, puro. Si no hubieran experimentado primero la enseñanza de Hanamiya, habrían dado por sentado el don de Tendou. Pero ahora, contrastaba marcadamente. Tendou-sama es divino. En la siguiente posesión, Tendou atrajo a un triple equipo y le pasó el balón a un compañero abierto para una anotación fácil. Buen momento para el corte. Sigue así. Ese sí. Recibir elogios era como recibir una bendición del mismísimo emperador. Los otros novatos estaban entusiasmados, desesperados por demostrar su valor y ganarse el elogio de Tendou. Pasó el tiempo. Las pruebas terminaron. Cuando los novatos se reagruparon, ya ninguno quería rendirse. De hecho, parecían más decididos que nunca. Todos lo hicieron bien. Pero aún queda mucho por mejorar. No se confíen. Corrijan esas debilidades. En cuanto al comportamiento de los de último año, no te quejes. La cancha es un campo de batalla. Retrocede un paso y tu oponente seguirá presionando. Sé agresivo. Juega con mentalidad de guerrero. Haz que el enemigo te tema. De eso se trata la verdadera defensa. Y todo tiene un mismo propósito: la victoria y ganar el campeonato nacional. Tendou permaneció frente a ellos, con los brazos cruzados y solemne mientras pronunciaba este discurso. Los novatos se iluminaron con comprensión. Así que a eso se trata, nuestros senpai simplemente nos estaban inculcando una resolución férrea. La defensa gana campeonatos. Mi equipo favorito, los Celtics, también era conocido por su defensa. Sí. Entrenaré duro. Tengo que ser como nuestro senpai. Con las palabras de Tendou resonando en sus oídos, se sumergieron en el entrenamiento con un nuevo propósito. Una simple frase: campeones nacionales, fue suficiente para entusiasmarlos. Mientras tanto, el rostro de Hanamiya estaba completamente negro. No era así como él imaginaba que sucederían las cosas. Esos punks deberían haber corrido a casa llorando después de recibir un codazo, no entrenar con entusiasmo como fanáticos. Seto Kentaro y los demás simplemente parecían avergonzados. Enfrentar la admiración de los novatos les hizo y sentir un poco culpables. No estaban tratando de infundir coraje. Simplemente estaban ayudando a Hanamiya a sabotear los planes de Tendou. Pero de alguna manera, Tendou los hizo parecer héroes. Yare Yare. Incluso Seto, con su supuesto coeficiente intelectual de 160, se rascó la cabeza con vergüenza e incómoda. Con esto comenzó el primer día de entrenamiento oficial en Kirisaki Daiichi. Como no había un entrenador principal, Tendou continuó usando la estrategia de Kirisaki Daiichi del año pasado. Presionar a los oponentes mediante una defensa intensa para forzar errores. No había ningún hombre alto particularmente destacado en el equipo. Su pívot, Seto Kentaro, medía solo 190 centímetros, un poco más bajo que Tendou. Eso era precisamente lo que le gustaba a Tendou. Influenciado por el baloncesto moderno, apreciaba un estilo rápido y de juego corto. Además, 190 centímetros no es poco para el baloncesto de preparatoria. No todas las escuelas son como Insen, con sus gigantes. Kiyoshi Teppei, el pívot principal de Seirin, medía tan solo 193 centímetros. En comparación, Seto no estaría en gran desventaja en altura. Su punto débil era el peso, solo 76 kilogramos, lo que dificultaba los enfrentamientos físicos. Pero era un jugador cerebral que sabía usar su mente. ¿Y ahora qué, Hanamiya? Parece que el club de baloncesto está totalmente bajo su control, dijo Arakazuya, un poco incómodo. Este solía ser su reino. Podían hacer lo que quisieran. Pero Tendou solo llevaba allí un día, y ahora ya se sentía como una forastera. El club le resultaba desconocido. Los nuevos reclutas parecían haber recibido una inyección de adrenalina, trabajando hasta el cansancio. Le hacía sentir que no pertenecía. Chasquea la lengua todo lo que quieras. ¿Qué podemos hacer? Obviamente, lo derribamos y recuperamos el garrote, dijo Hanamiya. No se rendiría tan fácilmente. Ya estaba planeando arruinar las cosas durante el partido de entrenamiento. ¿Quiere ganarse a la gente? Quiero ver cómo lo consigue. Tal como Ara pensaba. El club de baloncesto era su reino.
Si Tendou se lo quitaba, ¿cómo iba a andar por ahí dando codazos a la gente a su antojo? Mantengan la presión sobre esos novatos. El partido se reanudó. Tendou se asoció con algunos novatos prometedores para enfrentarse a Hanamiya y los titulares. Ataque inicial. Tendou no se lo tomó con calma. Simplemente encestó 3 triples consecutivos, todos encestados. Hanamiya ni siquiera saltó ni disputó, simplemente levantó el brazo y cedió un triple limpio. Eso estuvo en el punto exacto. No me extraña que sea capitán. Para él es un juego de niños. Los chicos que estaban al margen no pudieron evitar elogiar. Hanamiya los ignoró y se preparó para la ofensiva. No estaba allí para anotar, sino para golpear a la gente. Ahora es mi turno, dijo Hanamiya con una sonrisa alegre y fue directo hacia Tendou. Su capacidad atlética era buena. Más allá de su absurdo coeficiente intelectual, sus habilidades físicas eran de nivel nacional. Pero Tendou era mejor. Un paso y bloqueó el paso de Hanamiya. Hanamiya no lo dudó. Le dio un codazo furtivo al pecho a Tendou. Fue tan sutil que el árbitro no se habría dado cuenta. Para Hanamiya, así era como se debía jugar al baloncesto. Desde pequeño, supo que no era uno de esos talentos naturales como la generación de los milagros. Su cerebro era su mayor virtud. Así que lo utilizó plenamente para eliminar las amenazas antes de que se convirtieran en problemas. No importaba lo fuerte que fuera alguien, si lo lesionabas y lo dejabas en la banca, problema resuelto. Su filosofía. ¿Por qué solucionar un problema cuando puedo simplemente eliminar la causa? También estuvo fuertemente influenciado por Imayoshi Michi. Imayoshi no era un simple presumido. Según la información que Momoi obtuvo, su equipo tuvo un entrenador de verdad al principio. Pero al segundo año, ese entrenador desapareció misteriosamente. Se creía ampliamente que Imayoshi orquestó su destitución. ¿Y Kirisaki Daiichi ahora? También sin entrenador. Es muy probable que Hanamiya lo esté haciendo de nuevo. Hanamiya no le tenía miedo a Tendou y se lanzó directamente hacia él. Le gustaba jugar sucio, sí, pero tenía un sentido del honor retorcido. Si lo pillaban, era un fracaso. Tenías que ser sutil. Jugadores como Kiyoshi Teppei eran presa fácil. Blandos, indulgentes. Una buena lesión y estuvo fuera un año. Pero Tendou no es blando. No toleró el juego sucio de Hanamiya. Cuando llegó el codazo, Tendou contraatacó con uno aún más desagradable. Estallido. El pecho de Hanamiya se estrelló directamente contra el codo de hierro de Tendou. El sonido resonó por todo el gimnasio. La pelota cayó. El rostro engreído de Hanamiya se quedó inexpresivo, paralizado. ¿Eh? ¿Por qué Hanamiya-senpai no se mueve? Susurró uno de los novatos. Hanamiya se tocó el pecho, hizo una mueca y murmuró: creo que necesito un trago o algo. Y abandonó rápidamente el gimnasio. Una vez que estuvo lo suficientemente lejos, gritó: mierda, eso dolió. El codo de ese bastardo está hecho de hierro. Empezó a sudar frío. Sintió que casi moría. Si no fuera por el orgullo, podría haber caído allí mismo en la cancha. Hasta ahí llegó su cara bonita y su brillo de celebridad. Tendou estaba igual de sucio, o incluso peor. Hanamiya lo había subestimado seriamente. Detrás de esa apariencia de modelo y su título de líder de la generación de los milagros se escondía un demonio con un corazón más oscuro que el suyo. Hanamiya nunca había sido humillada de esa manera. Y mañana estarás muerto, Tendou. Solo espera. Se fue temprano a casa, había terminado el día. Mientras tanto, en el club de baloncesto, el entrenamiento continuó. Seto y los demás, sin Hanamiya para liderar el juego sucio, aún tenían memoria muscular. Pisar pies, tirar de camisetas, lanzar codazos. Pero los novatos no estaban nada enojados. De hecho, pidieron consejos para ser más como ellos. Seto estaba sumamente incómodo. No pretendía golpear tan fuerte. Fue solo instinto. Y estos eran sus juniors, ¿verdad? Pero en lugar de quejarse, pedían: senpai, enséñanos a convertirnos en guerreros de sangre de hierro. Seto no tenía idea de qué decir. Los demás estaban en el mismo barco. Estos novatos eran demasiado adorables. ¿Hanamiya estará bien? ¿Qué le pasa? Solo salió a tomar algo, ¿no? Pero ya ha pasado más de una hora.
El partido de práctica ya había terminado hacía tiempo, pero Hanamiya Makoto, que había salido a tomar algo, todavía no estaba por ningún lado. Sin Hanamiya, por extraño que parezca, ya sea por un repentino estallido de conciencia o simplemente porque su líder estaba ausente, Seto y los demás no usaron los codos ni jugaron sucio en absoluto. En cambio, los de primer año, cantando sobre voluntad de hierro y dureza, dieron vuelta a la situación y atacaron duramente a los de segundo año. Dicho esto, su técnica de juego sucio aún necesitaba mejorar. Cada vez que hacían una jugada, el árbitro los pillaba y los expulsaba rápidamente por faltas. Varios estudiantes de segundo año no pudieron evitar mirar a Tendou. Este tipo, el líder de la generación de los milagros, solo un movimiento y dejó en el banquillo a Hanamiya como si nada. ¿En serio vamos a tener que seguir su ejemplo ahora? Si Hanamiya no puede derrotarlo, parece que no tendremos otra opción. Se miraron el uno al otro. Hanamiya siempre había sido su líder, y ahora que había sido aplastado, realmente tal vez tendrían que cambiar de alianza. Seguir a Tendou podría no ser tan malo. Su equipo Teik nunca perdió un partido. ¿Eh? Sí, supongo. Espera, ¿hablas en serio, Yamazaki? Yamazaki Hiroshi. La única conciencia entre los chicos malos de Kirisaki Daichi. Gracias a sus excelentes habilidades, Hanamiya lo reconoció y lo invitó al equipo. Jugaba como escolta. A pesar de su espíritu de lucha, era sorprendentemente puro. Claro que hablo en serio. De eso se trata el baloncesto, dijo Yamazaki. No es que le disgustara el estilo de sus compañeros. Si así fuera, no habría permanecido con ellos tanto tiempo. Pero el estilo de Tendou era, más limpio. Era poderosamente recto, por encima de todos los trucos baratos. Incluso después de solo un día, Yamazaki había quedado completamente conquistado por la fuerza de Tendou. Entonces caminó directamente hacia Tendou y comenzó a ayudarlo a organizar a los de primer año y a limpiar el gimnasio. Tendou se sorprendió. No esperaba que alguien de Kirisaki se uniera a su equipo tan pronto. No me mires así. Sinceramente, nunca me ha gustado el enfoque de Hanamiya. El baloncesto es para jugar, no para perder el tiempo ni para jugar shogi en el gimnasio, dijo Yamazaki. Si realmente quieres cambiar las cosas, puedo ayudarte. Ah, ¿sí? ¿Y cómo me ayudarías? Tendou levantó una ceja. ¿Quieres que cambien, que jueguen baloncesto de verdad? Dijo Yamazaki. Puedo convencerlos. La verdad es que no odian el baloncesto. Simplemente no les importa jugar sucio. Si lo damos todo, podríamos llegar a los nacionales incluso sin golpes bajos. Yamazaki asumió que Tendou era el tipo de persona que menospreciaba a los jugadores sucios. Después de todo, era el capitán de Teikm. El líder de la generación de los milagros. La estrella más brillante del baloncesto de la preparatoria. No sería raro que los mirara con desprecio. Pero entonces Tendou respondió. No hace falta. Que todo siga como está. No hay que obligar a todos a seguir las reglas. Tendou nunca pensó que usar pequeños trucos en el baloncesto fuera algún tipo de pecado imperdonable. Es solo parte del juego. Incluso los jugadores profesionales agarran las camisetas, dan codazos y pisan los zapatos para detener los ataques. Los Pistons de Detroit, conocidos como los Bad Boys, no estaban llenos de superestrellas. Eran conocidos como el equipo del pueblo. Pero con tenacidad y determinación, aún así ganaron 2 campeonatos. Por supuesto, añadió Tendou, la condición es que sea por el bien de ganar. Si alguien lo hace solo por diversión o para herir a otros intencionalmente, puede abandonar el equipo ahora mismo. Con eso, Tendou se dio la vuelta y se alejó. En el mundo real. Tendou no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Los dos mundos no operaban en la misma línea temporal. Había pasado 3 años en este mundo, pero tal vez solo había pasado 1, o incluso menos, en realidad. De cualquier manera, Kuroko no Basket. Main Story se ha reanudado. Hola a todos. Soy su presentadora de vídeos favorita, Fanjeje. Por fin, Kuroko no Basket. Main Story ha comenzado a actualizarse nuevamente. Desde los avances, ya se notaba que la calidad era de primera. Al igual que la precuela, el presupuesto es generoso. Tiene ese toque de anime premium. Así que no hay de qué preocuparse, simplemente sumérgete. Me he estado conteniendo todo el día esperando esto. Basta de hablar más. Veamos juntos el arco de la generación de los milagros en la escuela secundaria.
Fanjeje era claramente un verdadero fan. Al cargar el primer episodio, estaba prácticamente dando saltos de emoción en su silla. El primer segundo del episodio se abre con una voz en off familiar. Club de baloncesto de la escuela secundaria Teikm. Más de 100 miembros. 3 veces campeones nacionales consecutivos. La potencia indiscutible. En su gloriosa historia, hubo 6 jugadores conocidos como la generación de los milagros, aclamados como talentos únicos en la década, invictos e inigualables. La narración continuó mientras las siluetas del elenco parpadeaban en la pantalla. Las sombras ocultaron la mayoría de sus rasgos, pero los fanáticos de toda la vida pudieron distinguir de un vistazo quién era quién. Kise, Midorima, Aomine, Momoi, Murasakibara, Akashi, y finalmente, Tendou. Primero. Segundo. Aquí vienen. Por fin llegó la segunda temporada. Llevaba tanto tiempo esperándola. Oye. Mira, nuestro Reibe está en el centro otra vez. Incluso tiene la pose de espaldas en la publicación original. Mire hacia la cámara, Tendou-sama. La pantalla se llenó de comentarios emocionados. Fanjeje tuvo que apagarlos para poder verlos en paz. La narración se reanudó. Pero corría un rumor misterioso, un jugador al que nadie había visto jugar. No había apariciones registradas ni datos oficiales. Y, aún así, los 6 genios lo reconocieron sin rechistar. Él era conocido como el sexto hombre fantasma. Luego vino la secuencia OP. Fanjeje se animó. Las aperturas a menudo contenían pistas ocultas. JoJo's Bizarre Adventure era famoso por esto. Unos pocos fotogramas podían arruinar toda la trama o el destino de los personajes. Este no fue tan profundo, pero introdujo algunos personajes nuevos. Kagami Taiga. Aida Riko. Ikiga Junpei. Izuki Shun. Claramente, los nuevos compañeros de equipo de Kuroko. Pero el público apenas los notó. En cuanto los milagros originales pasaron por la pantalla, los comentarios estallaron a todo color. Al final del OP, apareció una silueta de Tendou, todavía mayormente envuelta en sombras, pero ese par característico de 6 ojos brillantes lo hacían inconfundible. Luego, justo antes de la nota final del OP, su silueta se desvaneció, reemplazada por la de Kuroko. ¿Qué demonios? ¿Están haciendo que Tendou parezca el jefe final o algo así? Este nuevo OP es bastante pegadizo. ¿El mismo cantante que el autor de la precuela? Me suena. ¿Algún fanático tiene la información? ¿Por qué no lo buscas tú mismo? Deja de molestar a los fanáticos por cualquier nimiedad. Como se esperaba, los principales oponentes en la historia principal son la generación de los milagros. No es de sorprender que mi Reibe, Tendou, aparezca de pie como un jefe final en el OP. Mientras observaba los comentarios, Fanjeje no dijo mucho, porque los espectadores ya habían notado algo. La generación de los milagros apareció en un orden específico en el original. Esto probablemente insinuó la progresión de las partidas más adelante en la serie. Cuando terminó el OP, la escena cambió a la orientación de nuevos estudiantes de Seirin. Izuki Shun y los demás hicieron su aparición, incluido un chico de cabello azul, Kuroko, que pasó sin ser notado por nadie, como siempre. Y por supuesto, el fichaje de peso pesado. Kagami Taiga. ¿Qué le pasa a este tipo? Tiene la presión de un tigre salvaje. Aida Riko miró a Kagami con la mirada perdida. Desde el momento en que apareció, Kagami claramente menospreció al baloncesto japonés. Después de todo, había jugado en Estados Unidos, que era universalmente reconocido como la nación de baloncesto más fuerte del mundo. No hace falta decir más. Solo dame un formulario y me iré, interrumpió Kagami a Riko mientras intentaba explicarle el club. El baloncesto aquí en Japón es igual donde quiera que vaya. Y con eso, se fue, dejando a Riko y a los demás sin palabras. Aún así, estaban muy contentos. Contar con una figura clave al comienzo de un nuevo trimestre fue emocionante. Entonces apareció Kogane con otro formulario de solicitud. Ah, ¿hay uno más? Déjame ver. Riko lo tomó, y lo primero que vio su vista fueron 4 caracteres llamativos. Escuela secundaria Teikm. Graduado de Teikm. Teikm. Riko se puso de pie de un salto y todos los demás se reunieron a su alrededor. En el mundo actual del baloncesto de secundaria, el nombre Teikm era legendario.
No solo habían ganado 3 títulos nacionales consecutivos, algo sin precedentes, sino que también habían arrasado a innumerables equipos con palizas aterradoras. Se acordó ampliamente que Teikm era el equipo de baloncesto de escuela secundaria más fuerte de la historia, sin excepciones. Teikm. Ese Teikm. Y un estudiante de primer año. ¿Podría ser uno de la generación de los milagros? Todo el club se volvió loco, mucho más entusiasmado que por Kagami. Esta chica de secundaria sabe jugar al baloncesto. Apareció en la precuela, ¿verdad? Recuerdo que el estudio de animación le dedicó un tiempo en pantalla extrañamente largo. Resulta que ahora es importante. Tendou y los demás están locos. Con solo escuchar sus nombres, la gente se pone histérica. Piénsalo. Lo que hicieron en aquel entonces fue una locura. En su primer año ya superaban a sus rivales por decenas de puntos en cada partido. Segundo año. Peor aún. Muchos oponentes quedaron traumatizados. Tercer año. Totalmente absurdo. Una paliza de 200 puntos en un solo partido, rompiendo récord tras récord. Fue curiosamente satisfactorio para la audiencia ver a estos personajes entusiasmados con Teikm de esta manera. ¿Podría ser Tendou? Sus ojos prácticamente estaban en llamas. Habían oído que la mayoría de la generación de los milagros ya había elegido escuelas poderosas, pero nadie sabía a dónde había ido su líder, Tendou. Por un momento, pareció como si Seirin hubiera ganado la lotería. Pero luego miraron el nombre. Kuroko Tetsuya. ¿Kuroko Tetsuya? ¿Eh? Nadie había oído hablar nunca de él. Rico había visto los partidos de Teikm. Sus impresiones más profundas eran de su estrella demoníaca, Tendou. Luego estaban Akashi, Aomine, Migorima, Murasakibara. Pero este Kuroko Tetsuya. Ni siquiera lo reconocí. ¿Un suplente? El entusiasmo se desvaneció al instante. Siguiente escena. El equipo de baloncesto de Seirin se reúne. Rico dio un paso adelante para demostrar sus fortalezas. Primero, haciendo que todos se quitaran las camisetas. A través de una rápida observación, dio consejos personalizados a cada jugador. Después, Hyuga Junpei intervino para explicar los antecedentes de Rico. Espera, ojos de gatos. Otro truco. Todas las chicas de este anime están locas. Excepto Rico, ¿verdad? Es la única que no entiende de baloncesto. Sí, pero su novio sí. Ese tipo sí que sabe de baloncesto. La gente en los comentarios inmediatamente pensó en el crush de Aira Rico de la precuela. Tendou miró el chat y luego el collar de cristal que colgaba de su cuello. Debes estar muy feliz, ¿eh? Al ver que tanta gente todavía te recuerda. La trama continuó, saltando hasta la tarde. Kagami y Kuroko se conocieron en una cancha de baloncesto callejera. Su primer encuentro formal. Kagami tenía muchísima curiosidad por la generación de los milagros. Después de todo, cuando la gente escuchó que Kuroko había sido la primera fila de Teikm, se sorprendieron visiblemente, olvidándose por completo de la propia experiencia de Kagami en el extranjero. Claramente había algo que Kagami no sabía. Entonces desafió a Kuroko a un combate, y se alejó decepcionado. Creo que Kuroko estaba tratando de evaluar la habilidad de Kagami, analizó Fanjeje. Kuroko no tiene poder ofensivo. Su fuerza reside en la distracción y el apoyo. Para luchar contra la generación de los milagros, necesita un compañero fuerte. Pero este chico Kagami, no parece tan especial. Fanjeje todavía no estaba impresionada con Kagami incluso después de todo ese tiempo en pantalla. Es fuerte, claro. Pero comparado con los milagros, es simplemente simple. Su personalidad también era convencional. De palabra dura y corazón tierno. El contraste era demasiado marcado. Especialmente al compararlos con Tendou, Akashi y Aomine, tras despertar, exudaban una presencia abrumadora, casi malvada. No es de extrañar que el público sintiera lo mismo. Kuroko se mantuvo firme. Kagami estuvo, simplemente bien. Al final del episodio, Kuroko y Kagami caminaron por la calle después de tomar una comida rápida. Kagami hizo la pregunta que tenía en mente. Entonces, ¿cómo es realmente la generación de los milagros? Era lo único que necesitaba saber. Todos a su alrededor no dejaban de mencionarlo. Si me enfrentara a ellos ahora, ¿qué pasaría? Kuroko lo miró seriamente y respondió. Quedarías aplastado instantáneamente.
Kagami pensó que Kuroko debía estar bromeando. Era imposible que desconociera tanto su propia fuerza. Al fin y al cabo, su mentor había sido jugadora profesional de la WNBA, una auténtica estrella del baloncesto femenino estadounidense. Puede que no esté a la altura de la generación de los milagros, pero ser aplastado al instante. Eso fue ridículo. Pero Kuroko no parecía estar bromeando. Esa expresión seria despertó aún más el interés de Kagami. Comenzó a hablar con Kuroko sobre formar equipo para derrotar a la generación de los milagros y ganar el campeonato nacional. Mientras tanto, en otro mundo, Tendou apagó la pantalla virtual y regresó para entrenar en solitario. Ver anime solo en casa era demasiado tranquilo. Jugar al baloncesto era mucho más satisfactorio. Aunque apenas era un estudiante de primer año de secundaria, sus estadísticas ya estaban cerca de su límite. Fuerza. 93. Velocidad. 97. Resistencia. 99. Vertical. 93. Mental. 99. Atributos técnicos. Rango medio. 99. 3 puntos. 90. Bandeja, sin contacto. 99. Bandeja, con contacto. 96. Movimientos de poste. 95. Manejo del balón. 96. Conducción. 99. Puntuación media. 95. Habilidades desbloqueadas. 4 etapa. Aunque solo tenía 4 habilidades desbloqueadas, su versatilidad las hacía abrumadoramente poderosas. Su comprensión de la zona había llegado al punto en que podía entrar o salir de ella libremente con solo un poco de concentración. Bajo las luces nocturnas de la cancha de Street Valley, destellos de electricidad blanca cortaban el aire una y otra vez. Tardó un tiempo en desvanecerse. Tendou finalmente se detuvo, empapado en sudor. Mantener la zona durante 10 minutos ya no es un problema. Si me esfuerzo al máximo, quizá pueda llegar a 13. Incluso con 99 de resistencia, todavía había un límite sobre cuánto tiempo podía mantener la zona. Si alguien podía durar más tiempo, ese era él. Pero en el anime, Kagami permaneció en la zona más de 15 minutos, solo por pura fuerza de voluntad. En esa batalla contra Rakusan, entró en la zona una y otra vez. Incluso abrió la segunda puerta. Tendou no recordaba todos los detalles, pero al menos sabía que habían pasado más de 15 minutos. Una locura. Rabieta. Al salir de la zona, Tendou sintió una caída notable en todas sus estadísticas físicas. Ese fue el impacto de la fatiga. Una vez que descansó y se concentró de nuevo, sus estadísticas volvieron a cambiar. Fuerza. 93, 94, 5. Velocidad. 97, 98. Resistencia. 99. Vertical. 93, 95,5. Mental. 99. Los valores entre paréntesis no eran mejoras de objetos, sino de sus 6 ojos. Tal vez fue porque había pasado mucho tiempo superando sus límites físicos, pero su control corporal había mejorado drásticamente. Incluso sin entrar en la zona, ahora podía canalizar su energía de manera más uniforme, lo que le daba a todas sus estadísticas físicas un impulso natural de al menos un punto. Si sigo así, ¿podré mantener el 90% de mi potencia máxima todo el tiempo? En este mundo, como explica el anime, los jugadores normalmente solo exhiben alrededor del 80% de su habilidad máxima durante los juegos. Solo entrando a la zona podrían desbloquear el 20% final. Incluso el Team Zone de Akashi solo pudo llevarlos al 90%, mediante jugadas sincronizadas y pases predictivos. Entonces, ¿qué pasa con mis 6 ojos? ¿Podrían ayudarme a mantenerme al 90% o incluso a llegar al 100%? Aún no había desbloqueado completamente el potencial de sus 6 ojos. Todavía había espacio para crecer. Tendou apretó los puños y luego los soltó, sintiendo que era el momento adecuado. Empacó sus cosas y se fue a casa. Al día siguiente, en Kirisaki Daiichi. Cuando Tendou llegó a tiempo al club de baloncesto, todos ya estaban presentes. Eso significaba que estos tipos habían aceptado sus reglas. Al menos por ahora. Pero el único comodín seguía siendo Anamiya Makoto. Este tipo no era malvado por estar traumatizado o descarriado. Al igual que Aizaki, Anamiya era simplemente un canalla de pura cepa. Y. Hablando de Aizaki. Es una pena. Todavía no me ha llamado. Nunca le diste tu número. ¿Eh?
repitió el gato de Ia con visible irritación, que nunca le diste tu número a Izaki. De ninguna manera y... maldición. Tendou se quedó paralizado. Estaba tan absorto en reclutar a Izaki que olvidó dejar su información de contacto. Intentaré comunicarme con él más tarde. No tenía muchas esperanzas. Si Aizaki hubiera querido contactarlo, no habría sido difícil. Aún así valió la pena intentarlo. Kirisaki Daiichi tenía un roster sólido, pero ¿quién no querría fortalecer su equipo? Si Durant pudo dejar un equipo de los Thunder con calibre de campeonato para unirse a los Warriors y hacer dupla con Curry, entonces sí, era justo arriesgar las cosas. Durant era inteligente, después de todo. Westbrook fue el jugador más valioso en sabotear a sus propios compañeros de equipo. Quedarse nunca iba a terminar bien. Empecemos. El entrenamiento empieza ahora. Dejando a un lado esos pensamientos adicionales, Tendou centró su atención en la práctica de hoy. Hanamiya estaba presente, por supuesto, y por una vez, parecía bastante obediente. Pero Tendou sabía que este tipo no era del tipo que se rendía fácilmente. Ya se estaba preparando para otro enfrentamiento. Con alguien como Hanamiya, la única forma de lidiar con él era ir aún más duro. Si una paliza no era suficiente, entonces dale dos. Había que obligarlo a someterse físicamente. La lógica no funcionaba con tipos como él. Para crédito de Hanamiya, él era un hombre que jugaba según las reglas, su propia versión retorcida de ellas. Y en ese momento, no tenía forma de vencer a Tendou. Ni en baloncesto, y mucho menos en una pelea. Su supuesto coeficiente intelectual de 160 era inútil contra un tipo al que no le importaban ni la razón ni la justicia. Tendou no era un nerd afable. Era de los que golpeaban primero y nunca preguntaban. Comparado con él, alguien como Kiyoshi Teppei era prácticamente un rollo de canela. Hanamiya le tocó el pecho. Aún le dolía. El codo de hierro de ayer lo había traumatizado. Incluso ahora, seguía doliendo. Después de terminar la práctica, fingió ir a casa a ver a su mamá. Pero Tendou no había terminado aún. Convocó a los principales actores. Juguemos a un jueguito. En Teikm, alguien me lavaba los calcetines. Pero ahora está en otra escuela y tengo que hacerlo yo. No estoy acostumbrado. ¿Estás bromeando? ¿Alguien te lavó los calcetines? Hanamiya no dijo nada, pero sabía que Tendou estaba dirigiendo ese comentario directamente a él. No tenía miedo. Quería escuchar las reglas del juego. Ver si había alguna laguna legal que explotar. El juego es sencillo. Un partido de baloncesto. Los enfrentaré 1 contra 5. ¿Crees que soy estúpido? Hanamiya se dio la vuelta para irse. ¿Qué clase de idiota aceptaría ese trato? No estaba dispuesto a jugar un juego imposible de ganar solo para lavar los calcetines apestosos de alguien. Dije que no te apresures. Déjame terminar. La regla es, jugó 1 contra 5. Yo solo contra todos ustedes. Y mientras decía esto, sus 6 ojos se iluminaron nuevamente. Hanamiya sintió un escalofrío en la espalda. La temperatura a su alrededor pareció bajar. Y Tendou tenía esa sonrisa. El tipo de sonrisa que esperarías de un jefe final en las sombras. Hanamiya tenía un mal presentimiento sobre esto. Pero aún así, 5 contra 1. ¿De qué había que tener miedo? Al diablo. Vamos. Chispas blancas chisporrotearon y se desvanecieron mientras Tendou desactivaba su zona. Esparcidos por el suelo del gimnasio estaban los infames alborotadores de Kirisaki Daiichi. Los calcetines y camisetas de esta semana, os los dejo a vosotros. Ah, y no me gusta usar la lavadora. Asegúrate de lavarlas bien a mano. Con un gesto, Tendou salió del gimnasio, dejando atrás a un grupo de delincuentes completamente exhaustos. ¿Es siquiera humano? Ya sabíamos que era un monstruo, ¿no? Sí, pero ¿qué clase de monstruo? Demasiado fuerte, mucho más allá del estándar. Hanamiya no dijo ni una palabra. Al igual que los demás, yacía en el suelo, jadeando. Esos últimos 15 minutos habían trastocado por completo su visión del mundo. Los 5 titulares de Kirisaki Daiichi habían sido derrotados y por un solo hombre. Su velocidad. Su fuerza. Su habilidad. Su confianza tranquila y distante. Cuando Hanamiya miró a Tendou a los ojos por primera vez, se sintió como una mala hierba que crecía junto al camino.
Así de abrumador era. ¿Es del espacio exterior? Tal vez sea un híbrido mitad extraterrestre o algo así. Pero lo más importante y... Joder, eso duele. ¿Por qué demonios me dio solo 2 codazos a mí? Los demás también recibieron golpes. El delincuente murmuró con amargura, casi tosiendo sangre otra vez. Se había preparado esta vez, y aún así no pudo protegerse de los golpes bajos de Tendou. Él era simplemente demasiado rápido. Cada vez que levantaba el codo, el cuerpo de Anamilla reaccionaba por instinto. Con miedo. Es como si pudiera ver a través de mí. Frustrado, Anamilla se agarró la cabeza. Si no podía descifrar la habilidad de Tendou, no tendría ninguna oportunidad. Mañana y volveremos a jugar con él. Ríndete, Anamilla. No estamos a su altura. Sí, en serio. Ni 5 contra 1 podemos detenerlo. Tendou es un auténtico monstruo. Él tiene 3 títulos nacionales. Nosotros ni siquiera tenemos uno. Sé que no tengo ningún maldito título. Por eso soy uno de los reyes sin corona, idiotas. Anamilla apretó los dientes con furia. Como si necesitara un recordatorio. Entonces, ¿lavamos los calcetines o no? Y medias. Anamilla apretó la mandíbula. Gruñó. Lávalos. Lávalos a mano. Frótalos hasta que no le quede nada que ponerse. Una derrota era una derrota. Tendou no lo engañaría, ni pondría excusas. Mientras tanto, después de haber educado completamente a Anamilla y su tripulación, y aplastado firmemente cualquier pensamiento de rebelión, Tendou sacó su teléfono. Marcó el número de Aizaki Smugo. ¿Quién demonios es? Estoy ocupado, date prisa. Se oían voces de chicas de fondo. Varias chicas. Este bastardo estaba viviendo una vida salvaje. Soy yo. Tendou. ¿Tendou? Aizaki se quedó paralizado. En un instante, los recuerdos volvieron a él como una oleada. Empujó a las muchachas a un lado y les dijo que se callaran. Oh, ¿eres tú, pez gordo? ¿Qué quieres? ¿Recuerdas lo que te dije antes? Es hora de una respuesta. ¿Te interesa unirte a mí y para revolucionar todo el torneo nacional? Aizaki chasqueó la lengua. Él lo sabía. Él sabía que esto iba a pasar. Pero ahora llama. Déjame adivinar, ¿acabas de recordar que existo? Claro que no. Eres un jugador al que admiro mucho. Mentiroso. Claramente lo olvidó. Aizaki notó esa vacilación en la voz de Tendou. Al instante, se enfureció. Espetó. No soy un lacayo al que puedas llamar cuando te apetezca. ¿Qué aspecto tengo? Ryou-tan. No me interesa. Hacer clic. Tendou miró fijamente su teléfono, escuchando el tono demarcado. Suspiró y lo guardó en su bolsillo. Una lástima, pero no inesperado. Por parte de Aizaki, incluso después de colgar, seguía furioso. ¿De verdad soy tan olvidable para ti? Incluso si no te siguiera y aún tendrías que actuar como si no importara. Pero la llamada de Tendou había despertado algo. Baloncesto, ¿eh? Derrotaré a la generación de los milagros, yo solo. Unos días después una chica de cabello rosado rebotó a través de las puertas de la escuela secundaria Kirisaki Daichi. Llevaba una chaqueta verde brillante, unas zapatillas blancas y una falda reglamentaria. Su destino. El club de baloncesto. Esta era Momoi Satsuki. Preocupada por su amigo de la infancia, siguió a Omine a la academia TMM. Una vez que se integró al equipo, reanudó sus tareas habituales. Recopilar información. Pero la visita de hoy no fue solo para informarse. Ella estaba genuinamente preocupada por Tendou. Dios mío, ¿por qué esta escuela de todos los lugares, pequeño 10 Desde su punto de vista, tenía muchas mejores opciones. Nadie podría rechazar una petición del capitán de la generación de los milagros. Migorima fue a Shitoku. Aomine fue a TMM. Si hubiera querido quedarse en Tokio, podría haber ido a Seimos en Shinkan. Le preguntó a un chico cómo llegar. Justo antes de llegar al club de baloncesto, se detuvo a contemplar su reflejo en la ventana, ajustándose el pelo y alisándose la falda. Una vez que estuvo satisfecha, se dio una palmadita en el pecho, respiró profundamente y abrió la puerta con una sonrisa. Jejeje. ¿Cuánto tiempo, pequeño 10? Visita sorpresa.
El club de baloncesto estaba completamente vacío. Momoi se quedó allí, confundida. No dijo ninguno de los estudiantes que estaba aquí. Quizás subió a la azotea. Mientras ella estaba allí, confundida, Tendou salió de quién sabe dónde, sosteniendo un contenedor en sus manos. Parecía un poco sorprendido cuando la vio. Momoi, ¿qué haces aquí? Pequeño 10. Ella se lanzó hacia adelante y le dio un fuerte abrazo. Tendou tenía las manos ocupadas, así que no la apartó. Simplemente siguió caminando como un perezoso con ella aferrada a él. Colocó el recipiente sobre la mesa y Momoi finalmente se dio cuenta de lo que estaba sosteniéndose. ¿Trajiste el almuerzo? Sí. No me gusta la comida de la cafetería, así que preparé la mía. ¿Almorzar? ¿En el club de baloncesto? Bueno, no hay enchufes en el tejado. Momoi tenía una fila completa de elipses sobre su cabeza. Sigues siendo el mismo de siempre, haciendo lo que quieres. ¿Quieres un poco? Por supuesto que sí. Ella no había traído su propio almuerzo, porque sabía que podía contar con Tendou. Así que, incluso mientras lo regañaba, ella siguió adelante felizmente. ¿Y entonces? ¿Viniste hasta aquí hoy solo para obtener información sobre nosotros? Claro que no. Solo estaba preocupado por ti, nada más. ¿Por qué viniste a un lugar tan peligroso como este? Kirisaki Daiichi tenía mala reputación en Tokio estos últimos años. Cualquier equipo que se enfrentara a ellos podía esperar que al menos un jugador clave se lesionara al final del partido. De ahí su apodo. Death Killers. Un tigre que se enfrenta a una jauría de perros, nunca es el tigre el que necesita preocuparse. Parece que es verdad. En verdad, ver a Tendou comiendo tranquilamente una olla caliente en el salón del club de baloncesto tranquilizó mucho a Momoi. Esto es para ti. Ella le entregó una carpeta de archivos. ¿Qué es esto? Información sobre TMM. Ahora estamos del mismo lado, ¿recuerdas? Nos uniremos para derrotar a Aomine y a los demás. Mientras hablaba, incluso lanzó algunos golpes al aire como un boxeador. No se sentía en absoluto culpable por ser una traidora. De hecho, parecía algo orgullosa, completamente segura de sí misma. Tienes que leerlo con cuidado, ¿de acuerdo? Entiendo. Tendou asintió mientras arrojaba el archivo a un lado, ganándose una mirada inexpresiva de Momoi. Pero ella ya lo esperaba. Su información fue inútil contra la generación de los milagros. Ni siquiera ella pudo predecir su comportamiento con precisión. Aomine confió puramente en su instinto y jugó como sintió. Tendou, por otro lado, se adaptaba en tiempo real. Leía la cancha, analizaba patrones y atacaba el punto más débil del oponente. No había una estrategia estática para contrarrestarlo. Así que los datos no estaban destinados a Tendou. Era para el resto de Kirisaki Daiichi. El hecho de que Tendou no lo tirara a la basura significaba que probablemente lo compartiría con sus compañeros. Ah, cierto, pequeño 10, Kaijun jugará un partido de práctica contra Seirin este fin de semana. ¿Quieres venir a verlo? No. Vamos, son tus futuros oponentes. Será mejor explorarlos con anticipación. Bueno, te tengo por eso, ¿no? Vete. Tendou enchufó la olla y empezó a hervir agua. Además, soy el más fuerte. Aquí está de nuevo. Esa misma frase. Eso es precisamente lo que me preocupa de todos ustedes. Momoi suspiró en silencio. Todos estaban demasiado confiados, tan confiados que rozaban la arrogancia. En aquel entonces, eran tan unidos. Tan felices juntos. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, la puerta del salón del club se abrió de nuevo. Esta vez fueron Seto, Ara, Furuwashi, Matsumoto y Yamazaki quienes entraron con comida en la mano. Oye, ya volvimos, Tendou. En serio, eres demasiado exigente. Solo para comer y nos das una lista de la compra tan completa. ¿Verdad? Incluso nos obligaste a escabullirnos al supermercado. ¿Y si nos hubieran pillado? ¿Eh? ¿Quién es esta chica tan mona? ¿Tu novia? Todavía se estaban quejando mientras entraban, pero una vez que vieron a la adorable niña sentada junto a Tendou, se congelaron. De ninguna manera. Es alguien de mis días en Teikn, bueno, supongo que podría decirse que es una compañera de armas. ¿Camarada? ¿Una chica y un chico llamándose camaradas?
Más bien amigos con beneficios. Solo di novia. ¿Cuál es el problema? Después de decidir que Momoi debe ser la novia de Tendou, todos se volvieron mucho más educados. Mientras tanto, Momoi estaba desconcertado. ¿Cómo carajo logró hacer esto? Había estado en Kirisaki Daiichi por menos de una semana, y ya tenía a todo el escuadrón comiendo de su mano. Seto, Ara, Furuwashi, Matsumoto, Yamazaki, incluso ese bastardo de Anami Yamakoto, uno de los reyes sin corona, estaban haciendo recados para Tendou. ¿Comprando comestibles solo porque quería una olla caliente? Completamente estupefacta, Momoi se inclinó y susurró. Pequeño 10, ¿qué les hiciste? Dales una paliza. ¿Te refieres a el baloncesto? No. Me refiero al tipo de golpe que duele. Ante esto, Momoi inmediatamente sintió una punzada de culpa. Fue como si no hubiera logrado educar adecuadamente a su hijo rebelde. Ella había venido a Kirisaki Daiichi preocupada por la seguridad de Tendoui. Pero ahora estaba más preocupada por si los demás sobrevivirían. Después de todo, este era el genio que podía enfrentarse al santo de la espada a los 11 años. Gracias a Tendou, la atmósfera era sorprendentemente cálida. No mucho después, el aroma del caldo caliente llenó el salón del club. Ah, vale. Chicos, impriman varias copias. Que todos lo memoricen. ¿Imprimir qué? Yamazaki tomó el archivo y lo abrió, solo para encontrar información detallada sobre la alineación titular de TMM. Enumeraba sus hábitos, sus manos dominantes, sus zonas de tiro, incluso sus aficiones. Todo. Esto es tan detallado, ¿reuniste todo esto, Momoi? No la subestimes. Es la principal oficial de inteligencia de Teikun. Nunca la he visto equivocarse. G. Así que esta es la famosa espía Teikun de la que oí hablar. No esperaba que fuera una chica. Anamiya se rió entre dientes, aunque no estaba tan satisfecho como de costumbre. Después de todo, ser empujado hasta el olvido todos los días no deja exactamente lugar para la risa. Jeje tilde Momoi se rascó la cabeza tímidamente. Pero incluso esa sonrisa tonta hizo sudar a los chicos. ¿Cómo puede alguien tan lindo ser tan aterrador detrás de escena? Todos los de Teikmi son todos monstruos. Tendou. Ridículamente fuerte y de estilo casual. Momoi. Adorable y terriblemente efectiva. ¿Y qué pasa con los demás? Esa misma pregunta la hizo otra persona. Kagami Taiga, en Seirin. Desde que Kuroko le habló de la generación de los milagros, no había podido dormir. No podía esperar para enfrentarlos. Y gracias a Kise Rinta, estaba a punto de tener su oportunidad. Al igual que la historia original, Kise llegó a Seirin e invitó a Kuroko a unirse a su equipo. El Kise Rinta de la generación de los milagros. Todos en Seirin se congelaron cuando el radiante galán rubio entró al gimnasio. ¿Qué está haciendo aquí? Claro, es por el partido de práctica. En cuanto supe que Kurokochi estaba en Seirin, tuve que venir. Con las manos en los bolsillos, Kise emergió de un enjambre de fanáticas. Su actitud era tan relajada que parecía como si los estuviera mirando desde arriba. Pero nadie se atrevió a objetar. Ese título de generación de milagros pesaba demasiado. Alguien incluso abrió una revista y leyó en voz alta. Kise Rinta. Empezó a jugar al baloncesto en segundo año de secundaria. Gracias a su físico y a su instinto natural, rápidamente se convirtió en titular de Teikun. Aunque le falta experiencia en comparación con los demás, es un jugador versátil y de rápido crecimiento. Segundo año de secundaria. Tienes que estar bromeando. Si Kuroko ya fuera tan fuerte y... ¿Qué tipo de monstruos eran los verdaderos titulares? Y eso es un poco exagerado, añadió Kise con una sonrisa. Me halaga que me llamen milagro, pero sinceramente, Kurokochi y yo probablemente éramos los más débiles. ¿El más débil? No había manera. Esa presencia abrumadora, no fue algo que se construyó después de unas pocas victorias. Había estado observando su sesión de práctica antes y no había reaccionado a nada. Eso significaba que no veía a ninguno de ellos como una amenaza. Kagami, observando desde atrás, pudo sentir la presión del chico desde su primera mirada. ¿Y este tipo decía ser el más débil? Bien entonces. Veamos qué tan débil es realmente un jugador de generación de milagros. Silbido.
Antes de que alguien más pudiera hablar, Kagami le disparó la pelota. Desafío emitido. ¡Ay, eso dolió! ¿Para qué fue eso? Disculpen por interrumpir su reunión, pero como he venido desde tan lejos, sería de mala educación no saludarlos como es debido, ¿no? Todos se giraron hacia la voz. Era Kagami Taiga, llena de espíritu de lucha. Durante los últimos días, todo lo que había escuchado era generación de milagros, generación de milagros. Ahora que finalmente estaba cara a cara con uno, no podía esperar para enfrentarlo. Vamos a jugar un pequeño uno contra uno. Y está bien. Kise no se negó. Se quitó la chaqueta con naturalidad y entró a la cancha. A un lado, Kuroko parecía preocupado. Se giró hacia su entrenador. Esto no va a salir bien, entrenador. ¿HM? ¿Qué quieres decir, Kuroko? Preguntó Riko Aida, desconcertada. Pero un segundo después, sus ojos se abrieron en estado de shock. Kise había imitado exactamente el movimiento que Kagami había hecho anteriormente. Clavar el balón justo por encima de él. Kuroko explicó con calma. Kise-kun puede copiar perfectamente cualquier movimiento que ve, después de verlo solo una vez. Eso no es solo imitación, pensó Riko. Es más rápido y explosivo que Kagami, y ni siquiera lleva el equipo adecuado, solo su uniforme escolar y zapatos casuales. Y aún así, todavía era abrumadoramente mejor. Entonces esta es la generación de los milagros y... Todos en Seirin estaban atónitos, especialmente al ver a Kagami tirado en el suelo después de haber sido sumergido. Y entonces recordaron lo que Kise había dicho antes. Él es el más débil entre ellos. Entonces, ¿qué tan fuertes son los demás? Kise no amplió el partido. Perdió el interés. Ahora entiendo cómo se sintieron el pequeño Tendou y los demás, dijo Kise, moviendo el cuello con naturalidad. Cuando tu oponente es mucho más débil, es difícil mantener la motivación. Se acercó a Kuroko. Volvamos a jugar juntos, Kuroko-chi. Únete a mi equipo. ¿Y? ¿Entonces vino a cazar a alguien? Los miembros de Seirin estaban impactados. En los últimos días, habían visto lo singular que era el estilo de juego de Kuroko. Planeaban construir la base de su equipo en torno a él y a Kagami. Te respeto de verdad, Kuroko-chi. Es un desperdicio que te quedes en un lugar como este, ¿no crees? Desperdicia tu cabeza. Podían decir por el tono y la expresión de Kise que no estaba bromeando. Realmente no pensaban muy bien de Seirin, incluido Kagami. Ese desprecio tan profundo afectó a todos los miembros del equipo. Como era de esperar, Kuroko lo rechazó sin dudarlo. Poco después, Kise se fue y la práctica terminó. Mientras limpiaba el gimnasio, Yuga Junpei notó que el entrenador Riko parecía preocupado. ¿Tiene algo en mente, entrenador? Estaba pensando en lo que dijo Kise antes, y no puedo dejar de preocuparme. Oh, eso y... La expresión de Yuga también se volvió seria. Si Kise no se estaba metiendo con nosotros, si realmente es el más débil de la generación de los milagros, entonces estamos en un gran problema. Sí, y si alguien tan fuerte es considerado el más débil, no me imagino cómo serán los demás. Quizás solo estaba siendo humilde. O sea, vamos, ¿de verdad puede ser mucho más fuerte que Kise? Izuki-sun intervino, tratando de mantenerse optimista. Después de todo, Kuroko lo había dicho él mismo. Kise mejora rápido. Quizás simplemente se puso al día con los demás durante ese lapso. Pero Riko negó con la cabeza. No, no estaba bromeando. Todos se giraron hacia ella. ¿Eh? Entrenador, ¿cómo puede estar tan seguro? Porque he visto a Taikun tocar en persona. Riko respiró hondo. El campeonato nacional de este año no iba a ser fácil. Fui con mi papá a ver un partido cuando estaba en segundo año. En ese entonces, Kise ni siquiera era titular. Pero los demás sí. Incluso entonces, el resto de ellos ya eran tan fuertes. Especialmente ese capitán Teikmi. Y por lo que ella sabía, la región de Tokio de este año tiene 3 miembros de la generación de los milagros. 3. Tantos. Sí. Por lo que he deducido. Midorima Shintarm se unió a Shitoku, Aomine Daiki se unió al poderoso TMMI. Cada uno había encontrado un equipo de primer nivel. El equipo de Seirin solo tenía una oportunidad con el dúo de Kuroko y Kagami. Pero ahora descubrieron que cada escuela principal tenía un milagro a bordo. El desafío que teníamos por delante era enorme. Y el último.
Preguntó alguien. Kirisaki Daichi. El capitán de la generación de los milagros, Tendou Kageyoshi, decidió unirse a ellos. ¿Y qué? Kirisaki Daichi. En el momento en que escucharon el nombre, el rostro de todos se volvió sombrío. Los de primer año no entendieron, pero los de cursos superiores apretaron los puños. Todos son de primer año, así que probablemente no lo sepan. Pero Kirisaki Daichi tiene una reputación terrible. Los conocen como los asesinos As. El año pasado, llegamos hasta la fase de todos contra todos. Estuvimos muy cerca de los nacionales en nuestro primer año, y luego nos enfrentamos a Kirisaki Daichi. Nuestro pívot titular, Kiyoshi Teppei, se lesionó. Todavía se está recuperando. Izuki añadió en voz baja. Solo escuchar ese nombre fue suficiente para traer de vuelta todo el trauma. Seirin era un equipo completamente nuevo, fundado el año anterior cuando Kiyoshi se transfirió. Su entrenadora era una estudiante de primer año, Riko Aida. Con grandes esperanzas, avanzaron a través de las preliminares, solo para ser desmantelados por Kirisaki Daichi. Sus únicos recuerdos de ese juego eran jugadas sucias y brutalidad. Espera, ¿Tendou también está en Tokio? En línea, los espectadores estallaron en reacciones. Tokio está lleno ahora. Aomine, Midorima, Kuroko, Tendou. Ese no es el punto. El equipo de Tendou tiene mala reputación. Tiene sentido, es Tendou. Ese tipo nunca toma el camino normal. ¿Quieres ver cómo es su vida en Kirisaki Daichi? Tendou con un montón de jugadores sucios. Va a ser divertidísimo. Vamos, director, dale a la gente lo que quiere. Los productores sabían exactamente lo que quería el público. Inmediatamente después de terminar el EV, incluyeron una escena adicional. Un flashback del primer día de Tendou en Kirisaki Daichi. Fue único, por decirlo menos. Donde otros clubes de baloncesto estaban practicando, este estaba jugando partidos, bromeando y jugando shinji. Encantado de conocerte. ¿Qué tal si hacemos algo un poco más intenso? Lo siguiente que supiste fue que los chicos malos de Kirisaki Daichi estaban todos de rodillas. Bekin clásico. Eso fue duro, los dejó a todos en el suelo. Jajaja, morir aquí. Tendou lo hace todo entretenido, vaya donde vaya. ¿Eso es todo? ¿No podemos darnos un poco más? El primer episodio terminó con una escena de Tendou afirmando su dominio sobre Kirisaki Daichi. Al ver las expresiones serias en los rostros de Aida Riko y los demás, la audiencia esperaba algunos tipos realmente duros. Pero esto... Tendou les dio una paliza. Esto logró captar el interés de los espectadores en la vida diaria de Tendou en Kirisaki Daichi. En comparación con la atmósfera llena de tensión de Seirin, el ambiente en Kirisaki estaba y todavía lleno de bocadillos y música. Arakazuya había sacado un reproductor de música de quién sabe dónde y estaba escuchando los últimos éxitos del pop mientras masticaba carne, viviendo su mejor vida. Momoi empezó a tener una idea del tipo de club de baloncesto que era. Este no era un club normal en absoluto. Era caos e indulgencia en todas direcciones. Incluso en la Academia TMM, su club de baloncesto solo permitía prácticas, nada de ese caos extracurricular. 5 de marzo de 2007. Mientras miraba la olla hirviendo frente a ella, Momoi sonrió y agarró un trozo de carne. Como sea tilde siempre y cuando mi Tendou esté bien. Después de la comida, Tendou usó la excusa de acompañar a Momoi para delegar la tarea de limpieza en Anami Makoto y los demás. Asegúrate de limpiar a fondo. El olor podría afectar el entrenamiento del equipo. Si tanto te preocupa el olor, ¿por qué no comes en otro sitio? Todos murmuraron en silencio en sus corazones. Ahora estaban seguros. Su club de baloncesto no acababa de reclutar a un miembro de la generación de los milagros y habían reclutado a un tirano. Para cuando Tendou regresó, el club estaba prácticamente limpio, aunque el olor aún persistía. Tuvieron que dejar las puertas abiertas para ventilar. Yamazaki Hiroshi se acercó a él, sosteniendo la carpeta que Momoi había traído. ¿Quieres que te imprima una copia de esto también? No hace falta, respondió Tendou con naturalidad. Esos materiales y los preparó para todos ustedes. También les advirtió que no tomaran la información demasiado en serio. ¿Por qué no?
Porque esa chica usará tus reacciones para crear nuevas inferencias, y luego le entregará una segunda versión de estos materiales directamente a TMM. Yamazaki quedó atónito. Esa adorable niña realmente era dulce por fuera y de corazón negro por dentro. ¿Quién dijo que las nalgas son tontas? Momoi claramente tiene capas. Entonces, ¿y no deberíamos evitar leerlos? Bueno, no hay daño en echar un vistazo, dijo Tendou. Pero no se equivoquen. Ese paquete estaba destinado a mí. No dio más detalles. Si los jugadores seguían demasiado de cerca el guión de la información de Momoi, el partido evolucionaría exactamente como ella predijo. TMM entonces usaría tácticas actualizadas para contrarrestarlos de manera aún más eficiente. Al final, Tendou tendría que romper personalmente el flujo del juego y desbaratar todo el plan de juego de TMM. Así que sí, los materiales eran para los otros jugadores de Kirisaki. Pero en realidad eran para él, por lo que podía anticipar las estratagemas de TMM de antemano. Momoi sabía que no le gustaba leer información. Así que lo presentó como estrategia de equipo y lo entregó de esta manera, solo para asegurarse de que lo asimilara. Maldita sea, Yamazaki contuvo la respiración. Nunca imaginó que esa dulce niña era tan calculadora en el fondo. Con esto, Tendou y Aomine deberían entusiasmarse pronto, ¿verdad? En otra parte, Momoi ya estaba planeando su próximo movimiento en su camino de regreso. Ella sabía que Tendou y Aomine eventualmente tendrían que enfrentarse. No había ningún equipo en Tokio que pudiera vencerlos a ambos. ¿Su razón para toda esta intromisión? Para motivar a esos dos chicos idiotas. Me siento como una mamá, siempre preocupada por ellos. Quizás debería pasar a ver a Kise la próxima vez también. Ha pasado tiempo. Mientras Seirin se enfrentaba a Kaijme en su partido de práctica, Kirisaki Daiichi también preparó un partido de calentamiento. Pero no fue contra ningún equipo de élite. Ninguna escuela respetable quería jugar con ellos. Tan pronto como escucharon Kirisaki Daiichi, todos corrieron a cancelar. El Bad Boys Army tenía una reputación tan notoria que incluso organizar un partido de práctica era un desafío. Su oponente hoy, un equipo de tercera categoría llamado Academia Shinkim. El año pasado ni siquiera llegaron a la fase de grupos. Pero este año, las cosas fueron un poco diferentes. Importaron a un estudiante de intercambio extranjero, un pivo de 2 metros de altura, procedente de Senegal. Se rumoreaba que en un reciente partido de práctica, la Academia Shinkim aplastó a sus oponentes por el doble del puntaje. ¡Bam! El vestuario improvisado de Kirisaki Daiichi se sacudió de repente con un fuerte golpe. Los jugadores se giraron y vieron a un hombre gigante frotándose la cabeza, tras haberse estrellado contra el marco de la puerta. TCH, ¿por qué las puertas japonesas son tan condenadamente cortas? El centro negro se agarró la cabeza y refunfuñó. Tuvo que agacharse torpemente para poder pasar por el vestuario. Papan Bayesiki, el recluta extranjero de la Academia Shinkim. Mientras otras escuelas estaban ocupadas persiguiendo a la generación de los milagros, el entrenador de este equipo tomó un camino diferente. Se volvió internacional. Él vio este año como su oportunidad de saltar a la fama. Gracias a la generación de los milagros, el baloncesto de la escuela secundaria se había vuelto muy popular. No tenía intención de jugar según las reglas de Japón. Quería aplastar a los milagros utilizando un imponente centro extranjero y reclamar el trono. Cuando escuchó por primera vez sobre Kirisaki Daiichi, él también dudó, preocupado por las lesiones. Pero luego descubrió que Tendou Kageyoshi estaba en el equipo. El capitán Teikun. Una oportunidad de oro para asestar el primer golpe a los milagros. ¿Su plan de juego? Comienza con Tendou y derrota al resto uno por uno. Finalizados los calentamientos, los dos equipos se situaron en la cancha central. El imponente Papan Bayesiki miró a Tendou con una sonrisa burlancia. Entonces, ¿eres uno de esos niños de la generación milagrosa? Será mejor que muestres lo mejor de ti. Odiaría ganarte por 2 dígitos tan fácilmente. Claramente lo miraba con desprecio. De hecho, no era algo raro. Muchos en Europa y África compartían la creencia de que los asiáticos no eran aptos para el baloncesto o el fútbol. Los compañeros de equipo de Tendou temblaron levemente.
Después de pasar tanto tiempo con él, tuvieron una comprensión sólida de la fuerza y el temperamento de Tendou. Este tipo puede ser grande, pero está muy muerto. Maldita sea, este tipo tiene agallas. Sí, súper valiente. ¿Deberíamos darle un pequeño y regalo de bienvenida? Absolutamente. Si dejamos que Tendou se encargue, este tipo podría no sobrevivir. Los chicos malos de Kirisaki Daiichi ya estaban ansiosos por darle una lección a este grandullón. Mientras tanto, la Academia Shinkin no tenía idea de en qué tipo de pesadilla se habían metido. El juego comenzó. La Academia Shinkin tuvo la primera posesión. El balón cayó en manos de su capitán, Tanimura Ikusuke. Tendou observó cómo se desarrollaba su estrategia. Era una clásica ofensiva de adentro hacia afuera. Entras, la pasas. Lanzas la pelota y vuelves a entrar en la zona. Fundamentos del baloncesto clásico. La idea: que el centro atraiga a los defensores, abriendo tiros desde el perímetro. En la primera jugada, Tanimura lanzó el balón al poste. Papá lo atrapó. No lo dudé. Subió fuerte. Y de inmediato. Golpear. Se topó directamente con una pared de codazos voladores. ¿Qué? Papá se quedó congelado. Él quedó completamente atónito. Primera jugada del partido y ya estaban jugando tan suci.